Buenos días, alumnos, buenos días, señora tutora. Bien, vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Un tema bastante amplio, ya que vamos desde la independencia hasta la república aristocrática. Bien, vamos a empezar entonces. Y tenemos nosotros aquí la corriente libertadora del sur. ¿No? La corriente libertadora del sur va a estar dirigida por José de San Martín. Él ha llegado a la Argentina, porque no vivía en Argentina, él vive en España, ha llegado a la Argentina con todas esas ideas de lograr el proceso de independencia, no del territorio ya peruano, es decir, no solamente del territorio peruano, sino de América, ¿no? Del sur. En ese contexto, él analiza y observa que hubieron ya movimientos que habían sido iniciados desde Buenos Aires, pero que éstas habían fracasado, ¿no? Porque tenían que ir hacia la cordillera y llegar hacia lo que era la zona del Alto Perú. Y eso pues ha determinado entonces de que fracasen todas estas expediciones. Por eso es que la propuesta que él va a hacer es justamente cambiar, ¿no? la ruta, ¿no? Y él dice pues que hay que organizar una expedición para liberar, ¿no? el territorio peruano, que es el principal punto que se quiere liberar, porque al quitarle el Perú le quitas poder a España, y eso va a debilitar y facilitar los procesos de independencia. Por eso que había que organizar una expedición para liberar Chile y desde Chile tomar el mar y llegar al Perú. Era la estrategia que él estableció en ese proceso. Es aquí entonces que él va a iniciar, ¿no? la expedición cruzando los Andes en 1817, llegando a Chile, ¿ya? Y en Chile se va a producir la independencia de Chile, dándose aquí la batalla de Chacabuco primero, luego se dio la batalla de Cancha Rayada y finalmente la batalla de Maipú, que es la batalla que consolida, ¿no? la independencia ya de Chile. Es de esta manera entonces que estando aquí en Chile, va a recibir el apoyo de los chilenos para organizar la expedición que va, ¿no? a llevarlo hacia el Perú, formándose diríamos, una escuadra libertadora que va a estar dirigida por el Lord Tomás Cochrane, y él es el que llevará a José de San Martín hacia el territorio peruano, produciéndose el desembarco de San Martín en la zona pues de Pisco, ya ahí va a desembarcar, aunque los peruanos no le dicen a San Martín que ahí no establezca su cuartel porque es muy peligroso, porque Pisco está rodeado de mar, ¿no? Entonces pueden desembarcar por un lado como pueden desembarcar por otro lado. Lo que le proponen es que vaya, no, más al norte. Ahí es donde la zona es estratégica para establecer, ¿no? su cuartel. Pero bueno, él de todas maneras establece momentáneamente su cuartel en Pisco. Estando aquí en Pisco, no va a tener lo que diríamos nosotros, no se va a establecer ya el proceso de lo que viene a ser la conferencia de Miraflores. Esta conferencia de Miraflores, ¿no? es convocada, ¿no? por ya la... me dicen que se escucha muy bajo. Es, a mí que me están diciendo muy bajo, o es la conversación de otra aula. ¿No? Ya, bien, entonces decía, ¿no? que se da la conferencia de Miraflores, donde fueron los representantes tanto de San Martín como de el virrey, pero no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Ya va a... sí se le escucha. Muchas gracias, Pierina. Bien, entonces les decía, ¿no? que va a fracasar esta conferencia, y de aquí entonces se va a proponer por parte de los españoles, de los realistas, que se acepte, ¿no? la constitución ya de 1812, la famosa constitución doceañista, la constitución de la Cortes de Cádiz, ¿no? Pero San Martín, o sea, los representantes de San Martín no estaban, ¿no? de acuerdo. Estando San Martín ya en nuestro territorio, empezaron en la zona de la sierra una serie de movimientos, ¿no? que fueron promovidas por los indios, ¿no? los campesinos, los indios, pues emocionados que San Martín estaba en nuestro territorio para dar el proceso de la independencia, empiezan todo su levantamiento aquí, iniciándose entonces, ¿no? el contacto ahora de San Martín con la gente de la Sierra Central. Para eso va a mandar, ¿no? ya una expedición a cargo de Antonio Álvarez de Arenales, quien es el que va, ¿no? hacia la sierra para poder entrar
entrar en contacto con los líderes, ¿no? de esta zona. Es aquí entonces que le dice San Martín que si hay que dar, ¿no? el proceso de independencia en estas zonas, ya tenemos nosotros aquí que va pues a pasar por Huamanga, por Huancayo, por Jauja, por Tarma, ¿no? Ya aquí. Y es en Pasco, por ejemplo, que se va a dar, ¿no? la independencia de esta zona. ¿No? Se va a dar la independencia. Es en este contexto entonces que mientras se va la expedición hacia la Sierra Central, José de San Martín enrumba al norte, estableciendo su cuartel general en Guaurá, ¿no? Ahí va a estar ya San Martín. Cuando entonces San Martín va a llegar a esta zona, establece su cuartel, el virrey José de la Serna, enterado que San Martín se ha establecido en la zona norte, va a pedirle una entrevista, una conversación, y esta conversación se va a dar en Ponchauca, ¿no? Una hacienda aquí en el norte de Lima, ¿ya? Que, bueno, está siendo recuperada esta zona, ¿no? Para ser zona turística aquí, pero bueno, la pandemia nos agarró porque estaban en pleno proceso de refacción y vino pues la pandemia, que ya van a ser casi, ¿no? Van a ser 3 años, ya prácticamente que muchas cosas se han paralizado, ¿no? Y una de ellas fue justamente la recuperación de esta hacienda ya aquí. Bien, es aquí entonces que San Martín y el virrey van a reunirse. Primero estuvieron sus representantes, pero esos no llevaron a nada hasta que finalmente se reúne San Martín y la Serna. Bueno, San Martín aquí entonces, pues la propuesta que hace es establecer la monarquía constitucional, ¿no? Ya la monarquía constitucional y el virrey pues dice que no, lo único que se puede hacer de repente es pues mantener, ¿no? la constitución de 1812. Por lo tanto, pues fracasa, ¿no? Ya va a fracasar esta entrevista. El virrey regresa, ¿no? a la capital, va a regresar a la capital, se va a entrevistar con las autoridades y la aristocracia española limeña que está a ansias pues, de ver qué es lo que quiere, ¿no? San Martín. Pero el peligro eran los montoneros, ¿no? El peligro eran los montoneros. Por eso que el virrey pues termina abandonando la capital y va a ir a la sierra, ¿no? Desde donde él dice pues defenderá ya el territorio, dejando pues la capital, ¿no? al cuidado de los grandes representantes ya de la aristocracia española limeña, ¿no? en ese momento. Es en ese contexto que San Martín va a ser invitado y va a llegar, ¿no? a la capital. El 12 de julio de 1821 va a llegar a la capital. Y cuando él llega a la capital, pues tiene la entrevista con los representantes, todo, ¿no? El 12, el 13, el 14, ya fueron pues recibimientos, fiestas, ¿no? Ya toda la aristocracia atendía muy bien a San Martín. Cuando entonces San Martín propone, pues, ya que quería dar la independencia, ¿no? del territorio peruano. Y para eso entonces le dicen, bueno, que autorizaba, que estaban de acuerdo con esa proclamación y se establece que el 15 de julio se redacte el acta de la independencia. Manuel Pérez de Tudela fue el abogado que se encargó de redactar esta acta de la independencia, ¿no? El 15 de julio deberíamos nosotros de celebrar, ¿no? el acta de la independencia, es decir, nuestra independencia, pero después de la firma, ¿no? ya le preguntan a San Martín qué quería y San Martín dijo que quería proclamarlo, quería leerlo, no al pueblo. Así que el día elegido pues fue el 28 de julio de 1821. De esa manera entonces, ¿no? ya se dio la proclamación de la independencia, ¿no? de nuestro ya territorio. Luego tenemos nosotros que San Martín va a establecer lo que viene a ser el protectorado, ¿no? ya va a establecer el protectorado. Todavía no está establecido que él ya quiere la monarquía, ¿no? una monarquía constitucional. Para eso, durante el periodo del protectorado, él va a enviar, ¿no? una misión hacia Europa a traer a un príncipe, ¿no? la misión García del Río Paroicien, ¿no? Fueron las dos personas que fueron enviadas a Europa para traer al príncipe, ¿no? de España, de donde sea, debe haber un príncipe que quiera venir a gobernar, ¿no? este territorio que se ha independizado, ¿no? Eso es lo que él ya quiere aquí. Y otra de las cosas que va a hacer durante este periodo José de San Martín ya va a ser la creación de la sociedad patriótica, que ahora tenemos ya de Lima, ¿no? En la que va a ser diríamos, Bernardo Monteagudo, que es el encargado de dirigir esta sociedad patriótica, era justamente
difundir las ideas monárquicas y para eso esta sociedad patriótica va a organizar el primer debate político que se dio en la historia republicana, en la cual se enfrentaron los monarquistas, es decir, los que defendían la monarquía, donde está San Martín, Monteagudo y otros más, y en el otro lado que estaban los republicanos. ¿Y de dónde es que aparecen los republicanos? Los republicanos aparecen justamente cuando José de San Martín no ya proclama y dice, ¿no?, que su estrategia, su plan para este territorio que va a ser independizado es establecer la monarquía no constitucional. Muchos peruanos, entre los que estaba pues Sánchez Carrión, estaba Luna Pizarro, ¿no?, ya, y otros más, dijeron, oye, un momentito, nosotros no queremos, no, ya monarquía, nosotros queremos la república aquí. Entonces el Perú se dividió en monarquistas y republicanos. Eso es lo que pasa, no, en ese momento. Es en este instante, entonces, que se dio este primer debate, ¿no?, ya de la historia, pues, republicana. Eso es, entonces, lo que se está viviendo en este momento, ¿no?, en el ya Perú. Otra de las cosas que va a realizar, ¿no?, ya José de San Martín en el ámbito social va a ser va a dar la ley de libertad de vientres, libertad en la cual establece que todos los hijos de los españoles no nacidos ya en América van a ser libres, y sobre todo en el Perú, ¿no?, donde se empezaba, en el Perú, ¿no?, en el Perú van a ser ya libres, ¿no?, aquí. Mentira, porque se quedaron ya en libertad, entre comillas, pero realmente eran mano de obra, ¿no?, ya aquí. Usted decía, pero se mantiene como mano de obra. Otro de los acontecimientos que tenemos nosotros aquí es que se va a dar la abolición del tributo y la mita, ¿no?, ya para, pues, diríamos, promover, ¿no?, o dar, diríamos, el apoyo ya a los campesinos que estaban luchando, ¿no?, en la sierra, que estaban ahí, pues, emocionados porque José de San Martín había, ¿no?, llegado. En ese contexto, entonces, tenemos nosotros ya que se da, ¿no?, estas obras, ¿no?, que es la libertad de vientre, la abolición de la mitad y la abolición ya del tributo, que en la práctica realmente no se cumplía, no se daba ya aquí. Y en el ámbito no nacional tenemos nosotros que se va a establecer ya la Biblioteca Nacional, se va a crear la Biblioteca Nacional, biblioteca ya que va a ser pues nuestra primera biblioteca aquí, y también se va a dar la creación del himno nacional, ¿no? El himno nacional y nuestra bandera, ¿ya? Es Rosa Merino, ¿no?, la primera en interpretar, ¿no?, el himno ya nacional. Luego tenemos nosotros aquí que San Martín va a tener una entrevista con Simón Bolívar, la conferencia de Guayaquil, en la cual no se sabe qué conversaron. La cosa es que San Martín regresa y establece el primer Congreso Constituyente. Este primer Congreso Constituyente, ¿no?, tenemos nosotros aquí, que va a tener como objetivos redactar la Constitución, es decir, la primera, lo que iba a ser la primera Constitución, ¿no?, de nuestro territorio, y establecer el régimen, ya que ellos querían, que era pues la república. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo. ¿Y por qué? Porque justamente el presidente del primer Congreso Constituyente era el republicano Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Él fue ya elegido como, ¿no?, el presidente de este Congreso. Una vez que entre en vigencia el Congreso, José de San Martín se retira, ¿no?, de nuestro ya territorio. Quedamos entonces nosotros ahora a merced de nosotros mismos, ¿no?, ya de gobernarnos. Es en ese contexto entonces que tenemos, ¿no?, que se va ya a establecer o crear la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa, por si acaso, chicos, ya no es que es la que va a gobernar el Perú, ¿eh? La Junta Gubernativa tiene un solo objetivo, y el objetivo de esta Junta Gubernativa era ya luchar contra los españoles y sacar a los españoles de nuestro ¿no? territorio. Ese era ya el objetivo que tenía la Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno, o esta Junta Gubernativa, va a estar formada por un triunvirato, ya en la que tenemos a José de la Mar, está Manuel de Salazar y está Felipe Alvarado, ¿no? Felipe Alvarado. Son los tres ya que están formando parte de esta junta, pero quien es el presidente de esta junta, que no es presidente del Perú, ya no es presidente del Perú, es José de la Mar, ¿no? Ya José de la Mar es presidente de la Junta Gubernativa, cuyo objetivo ya
es acabar con las fuerzas realistas, es decir, luchar contra, ¿no?, el virrey y los soldados españoles que todavía no se mantenían ya en nuestro territorio. Es aquí entonces que se va a organizar la primera campaña a puertos intermedios. Esta primera campaña a puertos intermedios va a estar dirigida por Rudecindo Alvarado, ya el hermano justamente de Felipe Antonio Alvarado, que formaba parte de este triunvirato de la Junta, ¿no?, gubernativa. Pero va a ser ya derrotado, ¿no?, en Tarata, ya en Torata, ¿no?, y Moquegua. En Torata y en Moquegua fue derrotado, fracasó, ¿no?, la primera campaña a puertos intermedios. Esto va a provocar entonces un motín, el motín de Balconcillo. Este motín de Balconcillo va a ser que un grupo de militares, ¿no?, o un grupo de hombres ya lleven, ¿no?, al Congreso, lleguen al Congreso y a través de la, diríamos, de la fuerza, ¿no?, ya de la fuerza de la violencia, ¿no?, van a hacer que el Congreso nombre como presidente a José de la Riva Agüero, aquel que había sido, ¿no?, el precursor, uno de los precursores, pues ahora se iba a convertir ya en el primer presidente, ¿no?, del Perú. Es así entonces que tenemos nosotros que el motín de Balconcillo, entonces el Congreso, por presión militar, ¿no?, dirigida por Andrés de Santa Cruz, nombró como presidente a José de la Riva Agüero. Ahora, en el gobierno de José de la Riva Agüero, ¿no?, los opositores a José de la Riva Agüero, ojo, por si acaso, chicos, ya di respuesta a la pregunta número 1, ya di respuesta a la pregunta número 1, a ver quién me pone por ahí, ¿no?, la clave. Ya, bien, entonces decía que el primer gobierno, es el primer presidente del Perú, fue José de la Riva Agüero, que fue pues una especie pues de golpe de Estado que dieron este grupo de hombres al Congreso, que era el que dirigía en ese momento, no ya nuestro territorio. Es así entonces que tenemos, por ejemplo, que él va a armar la escuadra peruana, ¿no? Ya va a iniciar los empréstitos, va a pedir dinero prestado para poder tener dinero y continuar con el proceso, ¿no?, de lograr ya consolidar la independencia, ¿no? Va a organizar la segunda campaña a puertos intermedios, ya esta segunda campaña a puertos intermedios, que fue pues la presión que empezaron a hacer los enemigos, de decir, oye, tú has llegado al poder porque había fracasado, ¿no? La causa pues del fracaso de la primera expedición había sido ya este golpe de Estado, ¿no?, y hace que él asuma el poder. Es en ese contexto entonces que él ya va, ¿no?, a enfrentar, ¿no?, a los españoles, pero ya él, es decir, ellos vencen, ellos van a triunfar, pero lo que no lograron es mantener, retener el territorio, porque lo que llegó fue el refuerzo, ¿no?, de los realistas, teniendo pues que abandonar, ¿no?, la zona, tuvieron que dejar, ¿no?, en la zona ya aquí. Es en ese contexto entonces ya que se va a fracasar, se considera un fracaso y eso va a ser aprovechado por el Congreso, ¿no? El Congreso dice fracasó, ¿no?, en esta segunda campaña a puertos intermedios, por lo tanto destituyó, el Congreso lo va a destituir, lo va a desconocer como presidente del Perú y va a nombrar, ¿no?, va a nombrar como nuevo presidente ya a José, ¿no?, Torre Tagle, ya el marqués de Torre Tagle es el que va a subir entonces ya el poder. Es entonces en este contexto que tenemos nosotros, ¿no?, que se inicia el gobierno. Ah, pero ¿qué sucedió? Que el presidente, ya José de la Riva Agüero, no acepta, ¿no?, la dimisión, es decir, que lo hayan sacado del poder, y él va a formar en Trujillo, ¿no?, su gobierno. Así que para 1823, a falta de un presidente, tenemos dos presidentes, uno que está en Trujillo y el otro que ha sido pues colocado aquí en nuestro territorio, ¿no?, ya por el Congreso, que era, ¿no?, José de la Riva Agüero. José Bernardo, no, ya, perdón, José Bernardo Torre Tagle, ¿no?, es el que ahora ha sido pues colocado como presidente, ¿no?, del Perú. Bien, ¿qué se va a dar durante su gobierno? Ya durante su gobierno uno de los acontecimientos más relevantes que va a darse es justamente la llegada de Simón Bolívar, ¿no? Va a llegar hacia nuestro territorio Simón Bolívar. Ojo, que aquí Simón Bolívar
no es que llega, ¿no? Ya porque él quiso y vino pues con su ejército poderosísimo, ¿no? Ya a realizar la lucha contra, ¿no? Los españoles en nuestro territorio, contra los realistas en nuestro territorio. No, aquí ya fue, por ejemplo, Faustino Sánchez Carrión, fue acompañado de otros miembros del Congreso a traer a Simón Bolívar, ¿no? Ya lo traen a Bolívar, el primero de septiembre, perdón, de 1823, termina pues llegando, ¿no? Bolívar ya al poder. Y otra de las cosas que se dio durante el gobierno de Torre Tagle fue la promulgación de la primera constitución, ¿no? Ya se va a dar la primera constitución, la constitución de 1823. Cuando él está, ¿no? Aquí en el gobierno y ya ha llegado Simón Bolívar, ¿qué había pasado? Que Ribagüero, cuando ya llega aquí, pues Bolívar, ¿no? Él empieza a investigar qué cosa quiere Bolívar. Si San Martín quiso establecer, ¿no? Una monarquía, Bolívar algo ha de querer, ¿no? Ya no vienen porque realmente pues quieren la independencia de América, sino que hay intereses, ¿no? Que cada uno de ellos tiene. Y es ahí entonces que pues se da cuenta que Bolívar ha planteado, ¿no? Ya ha planteado, quería crear una federación de los Andes. Él va y se lo dice al Congreso, pero el Congreso, pues las cartas que había él escrito, ¿no? Ribagüero había escrito unas cartas ya pidiéndole al virrey La Serna unirse porque hay un enemigo común que era Bolívar. Estas cartas caen en mano, ¿no? de Bolívar y él los lleva al Congreso. Y entonces el Congreso lo declara traidor, ¿no? A José de la Riva Agüero. Hay que matar a Riva Agüero, ¿no? Porque la Constitución decía, ¿no? La Constitución decía pues que había muerte por traición a la patria y eso era una traición a la patria. Pero Ribagüero logró escapar, logró huir. Torre Tagle, entonces ahora, ¿no? También pues empieza a darse cuenta, a ver que todo era con Bolívar. Oye, yo soy el presidente, pero conmigo no hay un diálogo, no hay una conversación, motivo por el cual él también, ¿no? Ya llega pues a las mismas ideas de Ribagüero, ¿no? Se investiga y todo, ¿ya? Y también se dice pues que él estaba comunicándose, ¿no? Con el virrey La Serna para luchar contra el enemigo común. Él va también al Congreso a informar a la gente que lo había designado a él como presidente, pero que ya se estaban volteando, estaban al lado de Simón Bolívar, ¿no? Ya lo declaran traidor. Así que él tiene que huir, ¿no? Y dice pues que él a caballo, ¿no? Va a escapar, ya porque lo quieren tomar prisionero y se va hacia el Callao, refugiándose en el Real Felipe, donde tiempo después él va a morir, ¿no? Ya vaya, ¿por qué? Porque el Real Felipe estaba, ¿no? Protegida, estaba sitiada por los españoles, estaba en poder de los españoles, ¿ya? Es en ese contexto entonces que estamos hablando, ¿no? De la corriente libertadora del norte. ¿Por qué? Porque ya una vez de que él Simón Bolívar, ¿no? Ha logrado que Ribagüero y Torre Tagle, ¿no? Pues en su intento de aliarse con el virrey La Serna, sean declarados traidores, ¿no? Él va entonces ya a recibir todos los poderes que le va a dar el Estado, ¿no? Peruano, es decir, el Congreso, ¿no? Porque recuerden que es el que está gobernando aquí. Y va a iniciarse la dictadura, ¿no? De Simón Bolívar. Esta dictadura de Bolívar entonces, ¿no? Ya va a ser ahora la que inicie la etapa final de nuestro proceso ya de consolidar la independencia, ¿no? Del Perú. En ese contexto tenemos nosotros ya que se va a dar la primera campaña, que es la campaña de Junín. En esta campaña de Junín tenemos nosotros ya que se está dando o se va a dar, ¿no? La batalla de Junín, ¿no? Ya se va a dar la batalla, ¿no? De Junín, batalla en la cual, pues, Bolívar es un gran estratega militar, ¿no? Ha hecho grandes batallas en la Gran Colombia, ¿no? Para dar la independencia de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, y los formó en la Gran Colombia, pues había logrado grandes, ¿no? Ya triunfos, ya aquí, o sea, había estado, era famoso en el ámbito de estrategia, ¿no? Militar. Es en este contexto entonces que se va a dar ya la batalla de Junín, batalla en la cual se estaba perdiendo, ya llevan más de 3 horas, se estaba perdiendo, por lo cual él pide, ¿no? A un soldado de la caballería, ¿no? De los húsares del Perú, que es su escolta personal, ¿no? Y le dice pues que entre al campo de batalla y le diga a los jefes que huyan, que habían perdido. Pero este joven, ¿no? Ya en lugar, Andrés Rasuri se llamaba,
en lugar de ir hacia el campo de batalla, se dirige a donde estaban los húsares del Perú y le dice pues al jefe de los húsares del Perú, que era Isidoro Suárez, ¿no? Ya le dice Bolívar que entremos, ¿no?, al campo de batalla. Así que los húsares se preparan, pues y empiezan, ¿no?, ya su ingreso al campo de batalla. Bolívar dice, oye, yo no di esa orden, ¿no? ¿Dónde van? ¿No? Ya habían entrado al campo de batalla. Pues imagínense, después de casi 3 horas, ¿no?, más de 3 horas de lucha, los españoles están cansados, están ya, ¿no?, exhaustos de la lucha, están heridos y todo. Al ver entrar a la caballería, pues huyeron. La batalla se ganó, ¿no? Ya, pero quien se llevó la fama aquí fue pues Simón Bolívar, ¿no? ¡Ah! El estratega, pero hasta el último, ¿no? Para lograr ya sacar, ¿no?, a los invasores, ¿no? Entonces ya, no, era Andrés de Rázuri quien había pues desobedecido a la indicación de Bolívar y había cambiado, ¿no?, el rumbo ya de esta batalla. Y posteriormente la última batalla, ¿no?, que se va a dar aquí es la batalla de Ayacucho, ¿no? Esta batalla de Ayacucho que se dio en las Pampas de la Quinua el 9 de diciembre de 1824, pues un triunfo de los patriotas, ¿no? Que en menos de una hora, ¿no? Menos de una hora, pues logramos, ¿no?, ya un triunfo. Sentándose a negociar, ¿no?, ya las condiciones aquí, porque el Perú ha ganado, por lo tanto el Perú pone las condiciones, y cuando sale publicada, ¿no?, la capitulación de Ayacucho, oye, no parecemos ganadores, parecemos perdedores. Oye, Bolívar nos había pues endeudado, ¿no? Porque se comprometía a un pago por la deuda de la independencia, cubrir los gastos de los españoles. Oye, ¿ganamos o perdimos, no? Ya que realmente, ¿no?, negoció en esa semana. Ojo que fue una semana de negociación la capitulación, aunque aparece con fecha 9 de diciembre, pero fue una semana de negociación ya que se dio aquí. Bueno, la cosa que cuando sale esta capitulación vienen las protestas en contra pues de Simón Bolívar, ya no lo quieren a Bolívar. Por eso es que Bolívar, ¿no?, lo que hizo, ya va a ir hacia el Alto Perú, a donde ya había enviado a Sucre, a preparar ya la separación del Alto Perú con el Bajo Perú. Separaba el Alto Perú y el Bajo Perú, creando, ¿no?, un nuevo país que era pues Bolivia, ¿no? Ya se va a crear en Bolivia y se va a dar una constitución vitalicia que nombraba como presidente vitalicio a Simón Bolívar, ¿no? Ya, uy, esto provocó más todavía el rechazo aquí en nuestro territorio, en el Bajo Perú, en contra de Simón Bolívar. ¿Qué está haciendo Simón Bolívar, no, ya aquí, ¿no? Y es que Bolívar en su conferencia o en el Congreso de Panamá había, no, ya planteado pues formar la Federación de los Andes que él ya tenía prácticamente, no, ya con la Gran Colombia, donde estaba Venezuela, estaba, ¿no?, Colombia, ya estaba el Ecuador, ya estaba pues ahora no teniendo el Perú y ahora acababa de crear, no, ya Bolivia, y con esa constitución vitalicia que lo establecía pues no presidente vitalicio, lo que hizo él fue llegar al Perú, ¿no? Llega al Perú y lo que hace es convocar al Congreso, que él había cerrado cuando le dieron todo el poder y se estableció su dictadura, y pues le pide al Congreso que desconozca la Constitución de 1823 y ya reconozca como nueva constitución la constitución vitalicia. Y lo hicieron, ¿no? Ya los peruanos, bueno, no todos, un grupito del Congreso, porque no fue todo el Congreso, fue un grupito, ¿no? Ahí de los que están bolivita, ¿no? Ya, y fueron pues y lo aceptaron. Así que pasamos nosotros, ¿no?, a estar ya en ese momento pues regidos por la constitución vitalicia de Bolivia. Lo que supuestamente se piensa pues que Bolívar iba a hacer lo mismo en la Gran Colombia, ¿no? Entonces el rechazo acá a Bolívar era terrible, ¿no? Ya no lo querían, ¿no?, a Bolívar, ¿no? Ya, entonces Bolívar en ese fin de no perder, ¿no?, ya el poder, entonces se va a retirar de nuestro territorio, pero también se retiró no solamente por el rechazo ya de los peruanos, sino que la Gran Colombia estaba en crisis. La Gran Colombia no había iniciado ya su lucha por su independencia, es decir, lograr una verdadera independencia, porque hasta ese momento estaban formando la Gran Colombia y ellos tenían como presidente de esta, ¿no?, Gran Colombia a Simón Bolívar. No, ellos quieren su independencia, no quieren lograr su independencia. Es en ese contexto entonces que Bolívar, ¿no?, también se va del rechazo aquí,
bueno, se va, ¿no?, a poner tranquilidad en la Gran Colombia, y ahí son tres, ¿no? Acá son dos, y que bueno, acá tienen el Alto Perú, pues va a dejar a Sucre como presidente, eso está asegurado, ¿no? Y aquí dejaba encargado del gobierno a Andrés de Santa Cruz, que lo había apoyado. Andrés de Santa Cruz había estado apoyando a Simón Bolívar, pero cuando él, ¿no?, ya se entera pues de esta división, él no está de acuerdo también con la división del Alto y el Bajo, no Perú. Así que cuando él, ¿no?, ya, es decir, cuando Bolívar se va y se queda a cargo del gobierno, ¿no?, encargado del gobierno Andrés de Santa Cruz lo que hace pues es renunciar, ¿no?, al gobierno, ya, pero antes de renunciar convoca al segundo Congreso Constituyente y presenta, ¿no?, su renuncia. El segundo Congreso Constituyente, que va a estar dirigido también por, ¿no?, ya Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no?, que fue también en el primer Congreso, va a iniciar entonces el proceso, ¿no?, ya de elecciones en nuestro ya territorio. Van a elegir el primer presidente constitucional que iba a salir pues en nuestro, ¿no?, territorio. Es así entonces que se va a dar la etapa que se conoce como el primer militarismo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que este periodo que va desde el año 1827, ¿no?, hasta 1872, va a tener una etapa de caudillos militares, caudillos que quieren el poder, caudillos que dicen yo, no, a mí me toca no tomar el poder, yo participé en la lucha de la independencia, ¿no? Es decir, hay una serie pues de ya intereses personales, ¿no?, que se van ya a establecer aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, pues, ¿no?, ya que vamos a dar inicio a esta etapa del primer militarismo y el caudillismo militar, donde dice que los jefes militares no se disputaron el control del Estado, no se van a disputar el control del Estado, los militares quieren no asumir ya el poder. Esto va a ser aprovechado o va a provocar, ¿no? Y será aprovechado por estos militares justamente, ¿por qué? Porque están provocando la inestabilidad política, ya en este periodo vamos a tener golpes de Estado, vamos a tener guerras no civiles, van a haber cambios de constitución, es decir, ya la situación del Perú naciente, de la República, ¿no?, que está naciendo es pues de crisis, estamos naciendo, ¿no?, en una crisis donde está primando los intereses personales, ¿no? Ya yo quiero ser presidente, a mí me toca ser presidente, yo luché, yo participé, yo estuve, no les importaba realmente, ¿no?, ya la realidad de este Perú naciente, ¿no?, que estaba pues apareciendo, ¿no?, a través del Utiposidetes, que eran los dos principios en los cuales nace la República, ¿no?, ya del Perú. El Utiposidetes es decir que según el país debía, ¿no?, de mantener los territorios que había poseído hasta 1810, ¿no? Ya debía de mantener ya ese, ¿no?, ya territorio. Y el otro es pues la libre determinación, ¿no?, de los pueblos, ¿no? ¿Y qué significaba? Que los pueblos pueden decidir elegir su destino, estar aquí en el Perú o irse. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros ya por ejemplo, de Puno? Puno formó parte del virreinato ya de Río de la Plata. Cuando se dio las reformas borbónicas, ya hubo, aparte de las intendencias, la creación de dos virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Y Puno pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, pero que no quisieron estar ahí y pidieron regresar al Perú, y regresan al Perú por libre determinación como no una intendencia, ¿no? Van a regresar ya como una intendencia. Es decir, es el derecho por el cual, ¿no?, el pueblo puede ya escoger su destino, ¿no? Ya eso es lo que establecía pues la determinación, ¿no?, de los pueblos. Es aquí entonces que vemos ya que oye, estábamos en ese proceso cuando estamos también pues viviendo los intereses no personalistas ya de las personas que querían no tomar ya el poder. Es así entonces tenemos nosotros que va a venir un gobierno que se va a estar enfrentando no entre liberales y conservadores. ¿Qué significa los liberales? Los liberales, por ejemplo, querían no ya que se dé y se mantenga el liberalismo, el librecambismo.
que recuerden, esa fue una propuesta de las ideas de la Ilustración, que se logró dar, ¿no? Ya aquí con las reformas borbónicas, el libre comercio, ¿no? Ya el libre comercio deja que uno pueda comercializar, que, ¿no? Los territorios comercialicen, ¿no? Ya con quienes desean, o también, pues, intercambio comercial entre las colonias, ¿no? Ya que recuerden, se dio, ¿no? Entre las reformas, pues, económicas, ya dentro de esta reforma borbónica. Es en ese contexto, entonces, ¿no? Que vamos a tener nosotros aquí, ¿no? Que se da ya este proceso. Es aquí que tenemos también, ¿no? Ya el proteccionismo. ¿Qué significa? Los conservadores decían que debían de seguirse manteniendo los sistemas, ¿no? Ya que se habían, ¿no? Tenido, que no debía, ¿no? De haber ya ningún cambio, que debíamos de seguir manteniendo, ¿no? Ya el sistema, ¿no? De el poder de las autoridades ya aquí españolas, ¿no? Mantener, no haber, ya no debíamos de haber, claro, es decir, es como hablar de las ideas de los conservadores, ¿no? Ya que decían que debía de ser, pues, mínimo el cambio, ¿no? Que ya se estaba o se debía, ¿no? De establecer. Es en ese contexto, entonces, que vemos ya que se está dando, pues, inicio, ¿no? A este proceso ya de Perú, ¿no? Ya el inicio del Perú republicano. Luego tenemos aquí nosotros que la economía de nuestro Perú naciente, pues era terrible, ¿no? Tenemos aquí ya que las únicas fuentes de ingreso, diríamos, que se está teniendo es ya los ingresos de aduana y tributo indígena, ¿no? Es lo de donde, pues, ya está ingresando el dinero para el que esté en el gobierno, ¿no? El que está ya en el gobierno, que en ese momento es, ¿no? El Congreso, y segundo, ¿no? El Congreso. Tenemos también que se va a seguir manteniendo el yanaconaje, la esclavitud, ¿no? Ya a pesar que supuestamente, pues, se había dado la libertad de los hijos de los esclavos, desde la libertad de vientre, que recuerden había establecido, ¿no? Ya José de San Martín, pero que, como les decía, pues nunca se cumplió, ya seguían siendo, no, ya esclavos. Es en ese contexto, entonces, que el Congreso va a convocar a elecciones, y en estas elecciones se van a presentar ya dos candidatos, ¿no? Uno de estos candidatos va a ser Andrés de Santa Cruz, ya, y el otro va a ser José de la Mar. Bien, cuando se da el proceso de elecciones, es decir, se está dando, ¿no? Las elecciones, ya vamos a ver aquí que el que va a ganar va a ser José de la Mar. No gana a Andrés de Santa Cruz, a pesar de que él tenía ese apoyo, porque decían, oye, tuvo el coraje de renunciar al gobierno, a la encargatura que le había dado, ¿no? Simón Bolívar, ¿ya? Pero renunció, se fue. Pero lo que le sacaron fue la nacionalidad, ¿no? Ya diciéndole, pues, que él no era peruano, ¿no? Ya él no era, no, peruano. Así que le sacan la nacionalidad. ¿Y por qué le sacan la nacionalidad? Porque según la Constitución vitalicia, ya que ha sido ahora anulada, pero primero en ese momento fue anulada por el Congreso peruano, lo desconoció, ¿no? Pero de eso se basaban sus opositores, le decían que él no era peruano. Él no era peruano porque la Constitución vitalicia, ¿no? De Bolivia, en uno de sus artículos decía que era boliviano todo aquel que haya nacido en el Alto, no, Perú. Y él había nacido en el Alto Perú, ¿no? Lo que era en ese momento, pues, Bolivia, ¿no? Entonces le decían, pues, que se vaya, ¿no? Ya que se vaya, porque él no era, no, ya peruano. Por eso es que ganó José de la Mar. Y es aquí entonces que vamos a ver que José de la Mar no va a tener ya medidas proteccionistas, ¿no? En el mercado local, va a promulgar la Constitución Liberal de 1829, ¿no? Creándose ya la Cámara de Senadores, la Cámara, ¿no? De Diputados, el Parlamento, ¿no? Es lo que va ya a establecerse aquí. Y en el ámbito internacional, ¿no? Vamos a tener la intervención en Bolivia, ¿no? Ya, ¿por qué Bolivia? Es decir, ¿por qué se tuvo que intervenir en Bolivia? Porque se tenía justamente, ¿no? Miedo, temor, o sea, era un peligro, ya lo que representaba la presencia de José Antonio de Sucre, que había quedado en Bolivia, encargado por Simón Bolívar, ¿no? Ya para que esté como presidente, mientras él, pues, fue a poner tranquilidad, ¿no? Y a acabar con la crisis que se vivía en la Gran Colombia, ¿no? Entonces, representaba, pues, un peligro. ¿Por qué?
porque ya pues iba a llegar, posiblemente podría llegar nuevamente pues Simón Bolívar, ¿no? Y querer recuperar ya el territorio, no de solamente de Bolivia, sino también, ¿no? De nuestro territorio. Y es ahí que se firmó el Tratado de Piquiza, ya se va, ¿no? A firmar ya este tratado, ¿no? Luego tenemos ya que se va a dar la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Ya se va a firmar o se va a dar la guerra con la Gran Colombia. Esta guerra tuvo, diríamos, dos fases, ¿no? Tuvo la fase ya marítima, en la cual se produjo la ocupación de Guayaquil, el Perú ocupó Guayaquil, ¿no? Luego vino la fase terrestre, ya va a venir la fase terrestre, lastimosamente, ¿no? Perdimos en estas batallas que se dieron, la de Saraguro, en la batalla de Portete de Tarqui, ¿no? El presidente José de la Mar, que estaba participando directamente en esta etapa terrestre, pues fueron derrotados, ¿no? Ya fueron, ¿no? Derrotados y estaban pues sentándose, se iban a sentar a negociar, ¿no? Ya el retiro de las tropas militares, tanto de la Gran Colombia, de Simón Bolívar, como del Perú, ¿no? Ya de ambos territorios. Esto se iba a ver en el convenio Girón, ahí se iba, ¿no? Ya a ver. Pero ya aquí va a ser aprovechado cuando se estaba negociando el retiro de la parte militar, no la finalización de la guerra, sino el retiro para luego sentarse a negociar, ¿no? Ya el fin de la guerra, cuando se produce el golpe de Estado de Agustín Gamarra ya al primer presidente constitucional, José de la Mar. Agustín Gamarra entonces ya va a dar el golpe de Estado diciendo, ¿no? Diciendo ya que en ese convenio Girón, ¿no? Ya en ese convenio Girón, pues se estaba negociando, ¿no? Ya la entrega de territorios. No se estaba negociando la entrega de territorios, se estaba estableciendo que el Perú iba a retirar sus tropas de Guayaquil, como Bolívar iba a retirar sus tropas del norte del Perú. Era lo que se estaba haciendo, pero eso fue el pretexto que va a utilizar Agustín Gamarra para dar el golpe de Estado, ¿no? Ya es aquí entonces que se da el golpe de Estado y durante el gobierno, este primer gobierno de Agustín Gamarra, se va pues a firmar, por ejemplo, el tratado Larrea-Agual, que es el tratado que pone fin a la guerra, no con la Gran Colombia, ya esta es la que pone fin no a la guerra que se había vivido, no ya aquí con Colombia, con la Gran Colombia. Y luego se va a dar ya la firma de otro tratado, que es el tratado Pando-Novoa, ya se va a dar el tratado Pando-Novoa. ¿Y qué consistía el tratado Pando-Novoa? La Gran Colombia, que estaba también, recuerden, les dije en crisis, que estaban no Ecuador, Venezuela, Colombia luchando por su independencia, porque no quieren estar no bajo ya el poder de Simón Bolívar, no quieren estar ya bajo su poder, lograron finalmente no ya su proceso de independencia, lo que hizo pues que surja Colombia, Venezuela y Ecuador como no ya países independientes. Y en ese momento surge el Ecuador, que surge el Ecuador como país independiente, nosotros pasamos a tener frontera no en el norte con el Ecuador, porque hasta antes la teníamos con la Gran Colombia, pero ahora es con el Ecuador. Y el tratado Pando Novoa es el primer tratado limítrofe que tenemos no con el Ecuador. Bien, es aquí entonces ya que vinieron los opositores, pues a Agustín en Gamarra, ¿no? Ya que le decían pues de que Gamarra debía de irse, ¿no? Gamarra debía ya de retirarse. Aquí se dio el segundo, diríamos, el segundo debate político, ¿no? Entre los liberales, pues, y los conservadores, ¿no? Ya se va a dar. Y uno, pues, de los grandes opositores a el gobierno de Gamarra fue Francisco González Vigil, ¿no? Ya que empezó a decir pues que Gamarra debía de irse, ¿no? Ya aquí. Gamarra no quería, además que se acusaba de que Gamarra no era quien realmente estaba no dirigiendo, sino su esposa Francisca de Subiaga, más conocida como la Mariscala, ¿no? Ya la cosa es que finalmente Agustín Gamarra deja no el poder, pero lo que hizo él, ya lo que hizo él fue convocar, ¿no? A un grupo ya de representantes, una asamblea que va a elegir ¿no? ya al nuevo presidente del Perú. Eran dos candidatos, Pedro Bermúdez ¿no? y Luis Orbegoso.
a quien le da, ¿no? Ya a quien le encarga en el gobierno va a ser a Orbegoso, ¿no? Y Orbegoso va a sufrir, ¿no? Las guerras civiles, ya que va a darse una primera guerra civil que se va a dar en este contexto, va a ser la guerra de Pedro Bermúdez. ¿Y quién era Pedro Bermúdez? Era el candidato de Agustín Gamarra, a quien no le dieron, ¿no? Ya la presidencia, y eso pues molestó a Agustín Gamarra, que promovió, ¿no? Que Pedro Bermúdez inicie ya esta guerra civil, pero que finalmente, ¿no? Ya finalmente, ¿no? Ya él pues va a determinar que no quiere seguir, ¿no? Ya no va a querer seguir esta guerra y se va a dar el abrazo de Maquinguayo, ¿no? Ya finalizando, ¿no? Aquí diciendo que él ya no va a enfrentarse por búsqueda pues de la tranquilidad, ¿no? Del territorio ya peruano. Luego tenemos nosotros que ya Gamarra, molesto, se va a Bolivia, ¿no? Y ahí va a entrar en conversaciones con el presidente de Bolivia para ver, ¿no? Ya si se daba una confederación. El presidente de Bolivia en ese momento era Andrés de Santa Cruz, pero no le hace mucho caso, ¿no? Ya a Gamarra, porque sabe que Gamarra no era muy querido en el Perú, lo habían rechazado, ¿no? Y así que conversaron, pero no llegó a nada. Pero las ideas de confederación ya estaban. Cuando entonces se produce la sublevación de Felipe Santiago, ya Salaverry, Felipe Santiago Salaverry se va a levantar ya en contra de Orbegoso, porque Orbegoso pues está planteando, ¿no? La confederación Perú-Boliviana. Él logra entonces dar el golpe de Estado, ¿no? Al presidente Orbegoso y lo destituye, si lo va a deportar, ¿no? Lo va a expulsar de nuestro país. ¿A dónde? A Bolivia, ¿no? Entonces en Bolivia está Gamarra, está Orbegoso, ¿no? Y Santa Cruz. Santa Cruz se reúne con Orbegoso y establecen, pues, ¿no? Ya formar una unión, ¿no? Aquí para poder sacar del gobierno ya a Felipe Santiago, ¿no? Salaverry. Orbegoso se alía con Andrés de Santa Cruz para sacar a Salaverry. Salaverry entonces ya va a enfrentarse aquí en la batalla de Yanacocha, en la batalla de Uchumayo y en la batalla de Socabaya, ya en la última batalla de Socabaya, Salaverry es derrotado, va a ser capturado, llevado a juicio y ejecutado. El primer presidente más joven de la historia republicana, porque a la edad de 29 años él va a ser, ¿no? Ya ejecutado, ¿no? Ha sido pues ya el que se oponía a la confederación y muerto ahora él, oye, queda libre, ¿no? Ya para establecer la confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que era pues el acuerdo que había llegado Orbegoso con Santa Cruz. Es en ese contexto entonces que se va, ¿no? A formar ya la confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana, ya la Confederación Perú-Boliviana, que va pues a adoptar, diríamos, un régimen, ¿no? Que va a tener como protector ya Andrés de Santa Cruz, es el protector aquí. Él va la Confederación Perú-Boliviana va a hacer un régimen, va a decir, va a adoptar un régimen no federal, tripartita, ¿no? Ya, ¿y por qué se dice tripartita? Porque son tres los estados, ¿no? Que van ya a formar la Confederación Perú-Boliviana. No son dos. Uno siempre dice, Perú-Bolivia, ya son dos. No, son tres, ya, son tres. Tres estados, ¿no? Los que van a conformar la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y de dónde sale, pues, el tercer, no, ya, estado? Es que el Perú se dividió. Hubieron tres asambleas, ¿no? Ya en la cual se les consultó cómo iban a ir a formar esta confederación. Se dio la asamblea, ¿no? Ya de Huaura, que va a dar origen al Estado norperuano. Se dio la asamblea, ¿no? Ya en Sicuani, que va a establecer el Estado surperuano. El Perú se dividió ahora solito, ya no nos dividió Bolívar, ya no nos dividió solitos, nos dividimos, ¿no? Surgiendo pues dos estados. El norestado va a tener como presidente a Orbegoso y el estado ya surperuano va a tener a Pío Tristán, ¿no? Ya, así que ya estaba, ¿no? Ya dos estados. Mientras que Bolivia, se reúne y Bolivia en la asamblea de Tapacarí
dice que van como un solo Estado, ¿no? Por eso son 3 los estados que van, ¿no?, a integrar ya esta confederación. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era integrar políticamente, económicamente, ¿no?, Bolivia con el sur andino, lo que va pues ya a provocar aquí el rechazo, ¿no?, ya de Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería lograr la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando ¿a quién? A Chile. Por eso es que Chile automáticamente va a declararse no enemigo de la Confederación y va a contar con el apoyo de muchos peruanos que tampoco estaban de acuerdo con la Confederación y habían abandonado el Perú y se habían ido a vivir no ya a Chile, no Ramón Castilla, no ya y otros más, ¿no? Vivanco y otros más que se habían ido pues a vivir porque no estaban de acuerdo, ¿no?, con el establecimiento de la Confederación. Es aquí entonces ahora ya que en el Congreso de Tacna, ¿no?, en el Congreso de Tacna, ahí se va, ¿no?, a establecer, es decir, reconocer y se va a establecer la Confederación Perú-Boliviana, estableciendo como presidente ya como protector, perdón, no presidente, como protector, ¿no?, Andrés de Santa Cruz, que va a ser elegido para un periodo de 10 años, ¿no?, ya que fue ratificado justamente en el Congreso de Tacna. Ahí se legalizó, ¿no?, ya el funcionamiento, la existencia de la va a establecer una nueva constitución, que es la constitución de 1837, ¿no? 1837. Cuando entonces ya Chile, que se ha declarado enemiga, ¿no?, ya de esta confederación, va, ¿no?, a pedir ya que acabar con la confederación, hay que acabar con la confederación, movió a la Argentina, ¿no?, diciendo que ya aquí en el Perú, en la zona del Estado norperuano, vivía, ¿no?, un expresidente chileno y que este pues estaba formando una expedición, ¿no?, ya para ir, ¿no?, a atacar ya a la Argentina, ¿no? Entonces era el pretexto, ¿no?, la invasión ya que había hecho Bolivia, ¿no?, la invasión boliviana a Perú, ya en la expedición de Freire, que era un expresidente argentino que se encontraba en nuestro territorio y que supuestamente pues estaba organizando, ¿no?, una campaña para ir ya a la Argentina, cosa que no era, no es cierto, pero eso fue lo que se dijo. Sí, has levantado la mano, ¿te escuchó? ¿Hay una mano levantada? ¿No? Pierina, ¿has levantado tu mano? No. Bien, entonces sigo. ¿Ya? Bien, entonces es así, ya que vamos a ver nosotros que va a iniciarse entonces ya el ataque de los chilenos a la Confederación Perú, no boliviana. Es aquí que se van a dar 2 campañas, no restauradoras, ya son las famosas campañas restauradoras, ya que se van a dar, promovidas por Chile, ¿no? Pero fueron promovidas ya por Chile. La primera campaña, ¿no?, ya que va a estar dirigida por Manuel Blanco, ya Encalada, ¿no?, que va a llegar hasta lo que es Arequipa, pero ahí van a firmar el Tratado de Paz Carpata, regresándose, ¿no?, ya hacia Chile. La segunda, ya campaña restauradora, va a estar dirigida por Manuel Bulnes, ya, y con ellos, ¿no?, se va ya a lograr el triunfo en la batalla de Yungay, ¿no?, logrando pues ya acabar con la Confederación. Mientras se estaba dando esta batalla de Yungay, se había producido la salida de un personaje ya que se llamaba Agustín Gamarra, ¿no? Y Agustín Gamarra había ido hacia la zona de Ayacucho y ahí, perdón, de Huancayo, y en Huancayo se declaró ya ser presidente del Perú. Y es aquí entonces que va a darse por primera vez y solamente 2 veces en la historia de la República se dieron los congresos fuera de Lima, ¿ya? Se va a dar el Congreso de Huancayo y este Congreso en Huancayo va a dar una nueva constitución, la constitución del año 1800, ya 39, llamada como la Constitución Centrista, ¿no? Porque fue pues ya en la Sierra Central donde se dio, ¿no? Luego tenemos nosotros aquí que ahora él va a invadir Bolivia. Oye, pero nosotros teníamos un tratado, ¿no? El Tratado de Tiquina, que era que ya no se iba a invadir el territorio, pero él se olvidó, ¿no? Ya y va hacia Bolivia.
¿Pero para qué invade Bolivia? Porque él dice que hay que poner la paz, ayudar a que se tranquilice, porque había toda una lucha ahí, ¿no? Interna, guerras civiles en Bolivia, para luego dar pase a la formación de la Confederación Perú no boliviana. Oye, Perú dijo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si acabamos, ¿no? Ya de finalizar, ¿no? Ya la campaña, es decir, hemos cerrado, acabamos. Él dice, no, yo siempre quise la campaña, la Confederación Perú-Boliviana, pero no esa, que el Perú estaba pues dominada por Bolivia. No, 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 no. Bolivia debe estar dominada por el Perú, ¿no? Ya, entonces, oye, pues, pero eso era lo que quería, ¿no? Agustín en Gamarra. Y él pues va a ser ya asesinado en la batalla de Ingavi, ¿no? Ahí va ya a morir, ¿no? Agustín en Gamarra. Y la muerte de Agustín Gamarra va a traer pues una serie de conflictos aquí que se va a conocer con el nombre de anarquía militar. Pero antes de que él muera, en su gobierno, ¿no? Se va a iniciar la venta del guano. Ojo, la primera forma de venta del guano se inició en el segundo gobierno de Agustín Gamarra a través de los arrendamientos. Ya el Estado arrienda las islas. Yo soy dueña de las islas. Viene alguien y me dice, arriéndame tu isla. Yo te arriendo, no ya en la isla, ¿no? El contrato Quirós fue el arriendo de las islas, ya que era, no arrendo las islas. No estoy vendiendo el guano, ya te estoy arrendando las islas. Los que están vendiendo el guano son las familias que han arrendado, no ya las islas. Ellos son a través de los arrendamientos que se encargan de vender, no el guano. Bien, y ante la muerte entonces de Agustín Gamarra, como les dije, va a traerse, no una anarquía ya militar. Vamos a tener presidente de 1 hora, presidente de 3 horas, presidente de 15 días, presidente, ¿no? Ya de un mesecito. Era un caos, ¿no? Ya aquí. Y uno dice, pero ¿y por qué? Porque todo el mundo quería ser presidente, pues, del Perú, ¿no? Decían que a ellos les correspondía. Entonces, Crisóstomo Torrijos, Francisco Vidal, por ejemplo, que había sido el primero que se había unido a la expedición libertadora de San Martín, decía yo fui el primer peruano que me uní, ¿no? Yo debo de ser presidente aquí. Estaba también Justo Pérez, estaba Ignacio de Vivanco, ¿no? Ya era, ¿no? Ya luchas aquí, guerras civiles y todo, lo que provocó finalmente, pues, quien se quede, ¿no? En el poder de todos estos enfrentamientos que había, era ya Manuel Vivanco. Vivanco entonces va a establecer su periodo de gobierno, conocido como el directorio, cuando ya se produce el levantamiento contra él, ¿no? De Ramón Castilla. Ramón Castilla entonces va a derrotar al presidente ya Manuel Vivanco y ahora él no ya convoca a elecciones, es decir, Castilla gana, saca a Vivanco, se entrega el gobierno a otra persona que va a convocar a elecciones y en ese proceso electoral se va a presentar ya Ramón Castilla, ¿no? Coincidiendo su gobierno con lo que se conoce como la prosperidad falaz, ¿no? Ya que fue pues un periodo cortísimo, que es el nombre que le da justamente Jorge Basadre a este periodo, no corto, de una prosperidad económica, donde tenemos altos ingresos económicos, ¿no? ¿Producto de qué? De la venta del guano, ¿no? ¿Por qué? Porque se le quita el poder a los arrendatarios, ¿no? Ellos dejan ya aquí de alquilar las islas, porque justamente eso fue lo que acordaron, ¿no? Ramón Castilla y sus asesores en el ámbito económico, de ya no alquilar, ¿no? Las islas. ¿Por qué? Porque en ese momento se dieron cuenta que el precio del guano en Europa era altísimo, ¿no? Era altísimo. Entonces, este era el momento, pues, de vender, ¿no? Ya el guano. Y es ahí entonces que era ventaja, ¿por qué? Porque se tenía costos bajos, ¿no? Ya en su producción. No hay que producir, no hay que producir, solamente que hay que ir a la isla y extraerlo, ¿no? Extraerlo, los animales se encargan, ¿no? Ya aquí. Y que esto pues se vendía principalmente a Inglaterra, que era, recuerden, ¿no? La que había iniciado ya la revolución industrial, la primera revolución no ya industrial, que coincide, como les decía, pues, no, como les dije yo en un momento, con el primer gobierno de Ramón Castilla. Es decir, ahí entonces ya que la primera forma fue el arrendamiento y ahora ya pasábamos a las consignaciones. ¿Y qué significa? Yo soy dueña del guano, ya, pero hay una persona intermedia que se va a encargar de vender el guano, ¿no? Y ese intermediario
monopolio va a ganar un porcentaje, ¿no? Ya por la venta del guano. El mayor porcentaje viene al Estado, ¿no? Y esa persona, ¿no? Se va ya a quedar con un 10%, ¿no? Digamos así, ¿no? Del 100%, el 10% queda, ¿no? Aquí. Para esa época, pues, en cuestión al valor que se tenía, pues dicen que era no considerable las ganancias. Y muchas de estas familias que habían sido los arrendatarios se acomodaron. Ya, nosotros tenemos experiencia de la venta del guano, ¿no? Entonces ellos se fueron acomodando aquí, ¿no? Es decir, pues un clientelismo, ¿no? Yo estoy aquí, mira, yo puedo vender, ¿no? ¿no? Ya era pues también el proceso, ¿no? Ya aquí de verse favorecidos en esta venta, ¿no? Del guano. Posteriormente, ya vamos a ver que va a pasar al monopolio. El Estado es el quien directamente venderá y eso se va a dar en el gobierno de Balta. Ahí se inicia, ¿no? El monopolio. No se generó una economía sostenible, es decir, la industrialización, a pesar de que, oye, sí, compramos la modernidad de la primera revolución, pero no la industrializamos, a pesar de tener, ¿no? Las materias primas. ¿Qué provocó? ¿Qué se dio en el ámbito político en el gobierno de la prosperidad falaz? Altos niveles de corrupción, el Estado se fortalece, mayor presencia en las provincias, ¿no? Ya va a derrotar a los poderes fácticos locales, aquellos pues gamonales que se creían dueños y autoridad en las zonas, ¿no? Ya de la sierra, ¿no? Le va a promover la inmigración, ¿no? Asiática, ya, y europea, ¿no? Ya aquí, mano de obra barata, ¿no? Ya los asiáticos y la europea, conocimiento, ¿no? Ya ellos son los que saben de la tecnología, ¿no? De la revolución industrial y por lo tanto ellos pueden venir a enseñar, es la mejor raza, ¿no? Ya aquí, provocando pues una brecha social muy fuerte, ¿no? Aquí. Es en ese contexto entonces que tenemos a Ramón Castilla, que va a dar la ley de consolidación de la deuda interna y externa, ¿eh? ¿Ya qué quiere decir? Que el Perú canceló la deuda externa, ¿no? Que habíamos tenido con Chile, con Argentina, que se había pedido, ¿no? Aquí, surgiendo también una deuda interna, ¿no? Y uno dice, vaya, ¿qué es una deuda interna? Es la que el Perú, ¿no? Ya ha pedido dinero prestado, ¿no? A los grandes hacendados aquí, y que ahora estos hacendados vienen pues con papelito, ¿no? Ya papelito, donde estaba la firma de San Martín o de Bolívar o del Congreso, ¿no? Y decía, se le devolverá a Catiusca Guaringa la cantidad de tanto, ¿no? Por haber pues prestado para la lucha de la independencia. Cuando entonces estas familias se dieron cuenta que había dinero en el Estado, ya porque ingresaba, ¿no? Cantidad de dinero por la venta del guano, entonces fueron, págame, ¿no? Allá, Bolívar, perdón, Castilla nos hizo problema, papelito manda, paguen a todo aquel que tenga su papelito. Se canceló, ¿no? Se canceló ya aquí. Y se dio pues ya el sistema de consignación que decíamos, ¿no? Ya la venta, ¿no? Del guano. ¿No? Ya está el consignatario, el intermediario, el contrato GIPS, por ejemplo, ¿no? Ya el intermediario, que son los que se van a encargar de la venta ya del guano. Se inició la inmigración de la población china, los colíes, ¿no? Ya van a llegar aquí, sobre todo a la costa, ¿no? Norte, a las haciendas, ya aquí. ¿Por qué? Porque hubieron muchos hacendados que decían que ellos también habían prestado dinero porque no tenían cómo demostrar, ¿no? Ya no tenían cómo demostrar que habían, ¿no? Ya apoyado, ¿no? A la lucha por la independencia. Entonces, para no tener problemas con ellos, ya, yo te doy la mano de obra barata, ¿no? Ya, porque papelito manda, no tienes papelito, pero yo te voy a apoyar, ¿no? Ya aquí. Se estableció también el primer presupuesto nacional de la República, ¿ya? Este es un presupuesto de 1846 que va a darse, aunque no va a ser ya aprobada, ¿no? Por el Congreso, pero lo pusieron en práctica, Ramón Castilla lo va a poner, ¿no? Ya en práctica, que era pues destinar el dinero, ¿no? Para los gastos, ¿no? Para salud, para educación, ¿no? Comprar ya el primer tren, ¿no? Ya comprar nuestro barco, ¿no? A vapor, ¿no? Ya todo se podía, ¿no? Ya comprar porque el Perú tenía los recursos, ¿no? Ya económicos. Y este presupuesto además tiene una peculiaridad, es solamente un impuesto de egresos,
¿no? De egresos, ¿no? Porque no se sabía cuánto dinero tenía, ¿no? Ya el Estado. Es así entonces que se empezó a comprar el ferrocarril Lima-Callao, el barco a vapor, ¿no? Ya de guerra Rima, se dio el primer reglamento de instrucción pública, ¿no? Donde se establece pues que la educación primaria es obligatoria, ¿no? La educación primaria es obligatoria para los varones, ¿no? Ya se debate, ¿no? Ya si los analfabetos debían o no debían, ¿no? De votar. Termina el gobierno de Ramón Castilla, viene José Rufino Echenique, ¿no? Aquí con el gobierno de Rufino Echenique vamos a firmar con el Brasil el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, la libre navegación, ¿no? Ya fluvial en el río Amazonas, ¿no? Y luego tenemos también ya la llegada de los alemanes, ¿no? Ya a la selva. Los europeos, ¿no? Ya están llegando, ¿no? Ya aquí. Y se va a dar ya el escándalo de la consolidación de la deuda, ¿no? Ya interna. ¿Qué era? Corrupción, pues, era corrupción, porque se estaba pagando a los mismos que ya había pagado, ¿no? Ramón Castilla, ¿no? Ellos dijeron, uy, estaba arreglando ahí mis cajoncitos y encontré un papelito, cuando se dieron cuenta que eran firmas falsas, ¿no? Ya desde esa época sabían firmas falsas, le falsificaron la firma Bolívar a San Martín, diciendo que él se le debía, ¿no? Ya el dinero aquí. Cuando Castilla se percata de esta, ¿no? Corrupción, se subleva, ¿no? En contra, pues, de Rufino Echenique, ¿no? Ya va a iniciarse entonces aquí, ¿no? El levantamiento ya de Castilla, ¿no? Una revolución liberal, ¿no? Para acabar con el gobierno, pues, de Echenique, que estaba haciendo un gobierno corrupto. Y en la batalla de La Palma es donde lo logra derrotar definitivamente a Echenique. Es en ese contexto, entonces, que se inicia el segundo gobierno de Ramón Castilla, que en el aspecto constitucional se dieron dos constituciones. La Constitución Liberal de 1856, que no agradó a muchísimos ya peruanos, sobre todo de las clases altas, ¿no? Porque era pues, oye, compartir muchos beneficios, ¿no? Ya aquí. Por eso es que luego Castilla cambia y establece la Constitución Moderada de 1860, que es la constitución más larga de la historia, porque va a durar hasta 1920, ¿ya? Luego vamos a vivir la guerra con el Ecuador, ¿no? Cuando el Ecuador ha pagado, ¿no? Su deuda, es decir, en forma una de las formas de pagar su deuda ya va a ser, ¿no? Entregando tierras, ¿no? Supuestamente sus tierras, pero al final se descubre que las tierras que Ecuador ha pagado a Inglaterra son tierras, ¿no? Del Perú. Así que, oye, inmediatamente las tropas nuestras que estaban pues equipaditas ahí con nuestro barco a vapor, ¿no? Ya de guerra y todo, ¿no? Ya se fueron a la frontera con el Ecuador dijo, no, 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 ahí nomás, no, ya terminamos la guerra, ¿no? Ya vieron, pues, oye, ¿no? El barco poderosísimo del Perú dijo, no, 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 nos gana, ¿no? Ya, así que se firmó el Tratado de Mapa-Singue, ¿no? Donde el Ecuador reconoce, pues, que todos los territorios le pertenecen, ¿no? Al Perú y se les devuelve todos sus territorios, ¿no? Y tenemos, pues, que se va ya a seguir, se va a crear la Sociedad Peruana de Consignatarios para que sigan ellos, ¿no? Realizando la venta ya del guano, ¿no? El comercio ya del guano. Termina el gobierno de Ramón Castilla, se va a convocar a elecciones y quien va a salir presidente va a ser Miguel de San Román. San Román va a tener un periodo cortísimo, son cerca más o menos 7 meses ya que va a estar, ¿no? En el poder, ya porque muere. Y ante la muerte, ¿no? Del presidente, San Román, quien va a asumir el gobierno va a ser Juan Antonio Pezet. Y justamente durante el gobierno de Juan Antonio Pezet se van a dar los antecedentes ya de la guerra contra España. Ha llegado una expedición científica a nuestro territorio, ¿no? Que vienen a investigar, dice, nuestro territorio, y lo que llama la atención es que eran 5 barcos de guerra, ¿no? Ya luego, ¿no? Se va ya a dar aquí la firma, ya o la toma de las islas de Chincha. ¿Por qué? Porque se produce un incidente ya en la hacienda Talambo, ¿no? Se va a producir un incidente, acá está el pretexto, ¿no? Ya el pretexto, un incidente en la hacienda Talambo, donde murió, ¿no? Ya un español, pero los españoles dijeron que habían matado pues a un montón de españoles, no, uno nomás había muerto porque los españoles se habían adueñado de la hacienda. El dueño de la hacienda los quiso sacar y en ese enfrentamiento muere, ¿no? Uno. Ese fue el pretexto que utilizaron para tomar las islas Chinchas, ¿no? Ya, pero aquí, ¿cuál eran realmente las causas, no? Las causas eran el neocolonialismo, ese intento de, ¿no?
¿cómo se llama? España, de querer recuperar los territorios que había perdido, por eso que el Perú dice, no, hay que estar atentos, porque estos nos quieren seguramente no ya invadir. Oye, la venta del guano que España ha visto, uy, el guano, ha llegado el olor del guano hasta España, ¿no? Entonces están ahí. Y la otra, pues que el Perú no había pagado la deuda, ¿no? Ya que se había establecido en la capitulación de Ayacucho. Es así entonces que ya ha llegado esta expedición no científica o la misión científica, se ha dado esta hacienda de Talambo y se produjo pues la ocupación de la isla Chincha. El Perú, en lugar de reaccionar, no, ya decir de enfrentarse y sacar a los invasores, terminó firmando el tratado Vivanco-Pareja, ¿no? La cual reconocía así la deuda que se tenía y otros pagos más. Oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Ya qué sucedió? Esto provocó un golpe de Estado, ¿no? Ya de Mariano Ignacio Prado contra el presidente, pues Juan Antonio Pérez, iniciándose entonces el gobierno, el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Ya aquí. Él, antes de iniciar la guerra, va a formar si va a hacer un llamado a los países vecinos, ¿no? Y les dice, unámonos, porque tenemos un enemigo común, que era, ¿no? Ya España. Es así entonces que a esta convocatoria no respondió el Ecuador, respondió Bolivia, respondió Chile, ¿no? Ya hay una caricatura en una de las preguntas, ¿no? Que justamente se ve al Perú y Chile, ¿no? Ya que le están pidiendo apoyo a los Estados Unidos, ¿no? Para poder enfrentar ya esta guerra, ¿no? Entonces se inicia aquí, ya se va a dar aquí el combate de Aptao, luego viene el ataque, ¿no? De Valparaíso por parte de los chilenos y el triunfo, ¿no? Ya aquí en el Callao, que es el 2 de mayo, el combate, ¿no? Ya del 2 de mayo o el combate del Callao, ¿no? En la cual pues ganamos nosotros ya a España. Es así entonces que se da ahora, ¿no? Una crisis económica tras la guerra contra España, porque Mariano Ignacio Prado ha pedido dinero prestado para poder comprar armamentos y poder, ¿no? Ya enfrentarnos a la guerra, ¿no? Se va a dar la oposición conservadora, ¿no? A las medidas liberales y cambio de constitución que quiso hacer ya Mariano Ignacio Prado para quedarse en el poder, pero que no fue aceptado, por lo cual él tuvo que convocar a elecciones y quien sale pues elegido va a ser José Balta, ¿no? Ya se inicia aquí entonces el gobierno de José Balta, ¿no? Ya que va pues a realizar aquí una serie de acontecimientos, ¿no? Se van a dar una serie de acontecimientos, pero en el ámbito económico, lo que él quiere ya es aplicar un plan ferroviario, es decir, él tiene la propuesta de construir una serie de ferrocarriles a todo, en todo, ya el Perú, ¿no? Para eso entonces va a traer a un norteamericano, Henry Meggins, ya que es el que viene a construir los ferrocarriles, ¿no? Arequipa-Puno, Arequipa Mollendo, ¿no? Ya Paita, Piura, es decir, teníamos ferrocarriles ya en todo, ¿no? Ya el territorio. Y otra de las cosas que se dio en el ámbito ya económico fue el contrato Dreyfus. Ya el contrato Dreyfus ya era, tenía uno de sus objetivos era quitar ya el control del guano, es decir, la venta del guano de los consignatarios, ¿no? Porque los consignatarios ya no estaban pues siendo nada santos, ¿eh? Ahora estaban, ¿no? Ya aprovechándose, ¿no? Del Estado, ya aquí. Así que había que quitar, ¿no? Ya esos consignatarios, ¿no? Y el Estado debía ahora de vender, ¿no? Directamente ya el guano. Es así entonces que el ministro de Hacienda, ¿no? En ese momento, Nicolás de Piérola, va a ser quien viaje directamente a negociar la venta, ¿no? Ya del guano, logrando darse pues esta, ¿no? Con la Casa Dreyfus el 5 de julio de 1869, ¿no? Se firmó ya este contrato, ¿no? Ya Dreyfus, que consistía en que el Perú pues vendía, ¿no? Ya se vendía a la Casa Dreyfus 2 millones de toneladas de guano, ¿no? El Perú lo va a vender, ¿no? A 75 millones de pesos, de los cuales el Perú pedía un adelanto de 2 millones, ¿no? Y después se debía de pagar 700.000 ya pesos, no mensuales, como debían, ¿no? Ya de pagar. Luego que el contrato va a ser renovado en varios gobiernos hasta que finalmente pues terminan desconociendo, ¿no? Ya y modificando ya este contrato, no posteriormente. Bien, es así entonces de que
se dieron los 2 millones de adelanto, y esos 2 millones de adelanto, ¿para qué era? Para justamente, ¿no?, ya realizar obras, ¿no? Ya el plan ferrocarrilero, la construcción del Hospital 2 de Mayo, ¿no? La construcción de perdón, derribar los muros que tenía, ¿no?, el centro de Lima, que había sido amurallada en la época del virreinato del Perú, ¿no? Entonces había ahora que acabar con todo eso, ¿no? Pero 2 millones para eso, no, aquí había sospecha de que había corrupción. Cuando entonces se va a formar el primer partido, ¿no?, ya que es el partido civil, el primer partido civil, ¿no?, ya que se forma en nuestro territorio, y que cuando se dan las elecciones, el partido civil, pues de Manuel Pardo y Lavalle, gana las elecciones. El creador del partido civil, Manuel ya Pardo y Lavalle, se presenta como candidato y gana las elecciones. Era el primer civil ya que iba a llegar, no al gobierno, pero cuando se dio, no, la proclamación, es decir, se dijo quién había ganado las elecciones, se produjo la sublevación de los hermanos, no, Gutiérrez. Ya los hermanos Gutiérrez, no, Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre, no, ya fueron los 4 hermanos que capturaron, apoyados por la Marina, capturaron al presidente Balta, lo van a encerrar, ¿no? Ya, y pues ellos estaban en contra, ¿no?, de esta ya elecciones, ¿no? Decían que los civiles no sabían gobernar, así que por lo tanto debía, pues, ¿no?, de acabarse, ¿no?, con esta ya elecciones, ¿no? Pero eso trajo la muerte, ¿no?, de uno de los hermanos, ya luego vino la muerte de Balta, y pues vino la captura de los Gutiérrez, ¿no?, que van a ser ya capturados, ¿no?, ejecutados, y el Congreso pues le entrega el gobierno, ¿no?, a Manuel Pardo y Lavalle, iniciándose lo que viene a ser pues el primer, ¿no?, ya gobierno civil, ¿no? Iniciamos pues el civilismo, ¿no?, ya aquí. Se inicia entonces el proceso del civilismo, ya es de este primer civilismo, y tenemos ya en este primer civilismo, ya vamos a tener nosotros aquí que se está ya dando el dominio del partido civil, ¿no?, el primer partido político moderno del Perú, que va a representar, ¿no?, a la oligarquía nacional. ¿Por qué? Porque muchos exconsignatarios se pasaron a apoyar al civilismo. ¿Por qué? Porque consideraban, pues, de que, oye, les habían quitado, ¿no?, ya les habían quitado el poder, les habían quitado, ¿no?, ya, oye, pues, diríamos, la venta del guano, ¿no? Ya, y esto va a motivar entonces, ¿no?, que se tenga ya aquí, ¿no?, una situación de oposición, ¿no? Ya aquí y ahora se unen a este gobierno, pues que es el que les va a favorecer, porque está pues representando al grupo, ¿no?, que ellos ya tienen. Esto va a provocar entonces una recesión económica, ¿no?, en 1873, que fue por la bolsa, por el banco que se vivió en los Estados Unidos, ¿no? Ya va a haber restricción en los gastos públicos, ¿no? Y ya se va también a producir la recesión en la compra de armamento, ¿no? Y se va a dar la restricción al contrato Dreyfus, ¿no? Ya aquí. Y bueno, es entonces cuando asume, pues estamos viendo que está asumiendo el primer presidente civil, ¿no?, Manuel Pardo ya y Lavalle. Él va a nacionalizar las salitreras de Tarapacá, se lo quitan, ¿no?, a los chilenos, que eran los que estaban explotando y sacando el salitre, ¿no? Se va a firmar el tratado secreto defensivo con Bolivia, lo que nos va a llevar a la guerra, ¿no? Ya, en la cual era tan secreto que mucho en el Perú no se sabía, y Chile ya lo supo, ¿no?, antes que nosotros ya sabía la existencia de este, ¿no?, tratado, que era un apoyo, ¿no?, ya que se daba Perú y Bolivia, ¿no?, para poder defenderse de cualquier agresión que se pudiese no dar, pero inmediatamente Chile pues pensó y dijo de que eso era para no perjudicar, ¿no?, a los chilenos. Se va a dar el reglamento de educación pública, ojo, que ya se había dado el primer reglamento de instrucción no pública con Ramón Castilla, y aquí entonces se va
a crear ya la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, que hoy es la UNI, la Escuela ya de Ingenieros Agrarios, que hoy es la Universidad Agraria, se va a dar la reforma en la Universidad de San Marcos y se va a organizar el primer censo de la República en 1876. Termina el gobierno ya del presidente y se va a dar ya elecciones, ganando las elecciones ya Mariano Ignacio Prado, su segundo gobierno. Ojo, el primer gobierno es gobierno golpista, ¿no? Ya es un gobierno golpista, ¿eh? Aquí, en la guerra con Chile, él le ha dado el golpe de Estado a Juan Antonio Pezetta, ¿ya? Pero aquí está ganando las elecciones. Pero ¿qué está ya él recibiendo, ¿no? Ya como recibe, diríamos, el gobierno, pues en una crisis económica, tiene la oposición de Nicolás de Piérola, que no acepta que él gane las elecciones, ¿no? Ya se va a tener, ¿no? Aquí también ya los primeros problemas que se está dando, ¿no? Ya a la guerra con Chile, ¿ya? Porque con él se va a iniciar, ¿no? Este proceso de la guerra con Chile. Ojo, que cuando nosotros se inicia la guerra con Chile, los presidentes aquí era, pues, en el Perú era Mariano Ignacio, ¿no? Ya Prado, en Chile era Aníbal Pinto, ¿no? Y en Bolivia era Hilarión Daza, ¿no? Esos eran los presidentes antes del inicio de la guerra, no con Chile, e inicio de la guerra, no con Chile. Cuando entonces el problema no era realmente Perú-Chile, porque no teníamos frontera ya con Chile, nuestra frontera era con Bolivia, el problema era entre Bolivia, no ya, y Chile. Por eso es que el Perú envió a una misión Juan Antonio Lavalle, ¿no? Para que convencer a los chilenos que no inicien la guerra, no ya contra Bolivia, ¿no? Pero en ese contexto, pues ya Bolivia le había declarado la guerra, no ya a Chile, por ende entonces se iniciaba la guerra y luego pues tenemos que Chile nos va a declarar no la guerra. Los antecedentes, nuestro país estaba en bancarrota, porque estábamos en una bancarrota producto de la corrupción y todo lo que se vivía en nuestro país, ¿no? La reducción en la capacidad militar, que es lo que ha provocado el presidente, ¿no? Ya Manuel Pardo y Lavalle, porque no compró armamento, ¿no? Ya hubo una reducción, o sea, no estábamos preparados para una guerra, ¿no? Ya el otro era el control de los salitres, ¿no? Ya que está teniendo, que era pues Chile en Tarapacá y en Antofagasta, ¿no? Ya que era pues de Bolivia, ¿no? Y aquí justamente estaban las empresas chilenas que van a ser, ¿no? Ya obligadas a pagar, ¿no? Ya 10 centavos por quintal de salite que se extraiga, pero esto no provocó que Aníbal Pinto, presidente chileno, dice que no va ya a pagar. Uy, inmediatamente mandaron todas sus tropas porque fueron expropiadas, ¿no? Ya estas dos empresas chilenas que tenían en Antofagasta, ¿no? Ya la extracción del salitre, pues fueron no nacionalizadas, expropiadas por el gobierno de Hilario no Daza. Eso va a provocar entonces que inmediatamente no ya Chile, perdón, le diga a Perú, no te metas, contigo no es el problema, no, pero ya finalmente pues como se sabe que existe este tratado secreto, no ya de defensa con Bolivia, que el Perú va a cumplir, no, y va a ir en apoyo de Bolivia, Chile nos declara no ya la guerra el 5 de abril. Es así entonces que Chile va a invadir militarmente utilizando no ya el mar, porque tenemos dos fases aquí, la fase marítima, ¿no? La fase marítima, ya donde vamos a ver nosotros que se van a enfrentar la escuadra peruana, la escuadra no chilena, ya aquí. El fracaso de la misión Lavalle, ¿no? Ya que hizo pues que nos declaren la guerra, y es así que se inicia, como les decía, la campaña marítima. El objetivo que tiene Chile es de adueñarse no del mar, ¿ya? Y de eso le va a determinar que puedan llegar más rápido al Perú y luego pues adueñarse de todas las vías de transporte que tiene no ya el Perú. Miguel Grau es el líder de la escuadra no peruana, ya se va a enfrentar a William Rebolledo, que era el líder de la escuadra chilena, ¿no? Vamos a tener aquí el primer combate, que es el combate de Iquique, donde perdemos la fragata La Independencia, los chilenos pierden la Esmeralda, ¿no? Ya que va a ser hundida por el Huáscar, ¿no? Vive el Perú generoso, vive el caballero de los mares,
militares, ¿no? Ya fueron lo que le dijeron los chilenos, mientras en el otro lado, pues remataban a los sobrevivientes de la independencia. Se inicia desde mayo hasta octubre un periodo conocido como las correrías del Huáscar, ¿no? ¿Ya qué significa? Que el Huáscar, ¿no? Ya causó problemas, se incendiaba acá, capturaba embarcaciones y luego se escondía, ¿no? Ya esto casi provoca un golpe de Estado contra Aníbal Pinto. Pinto dice, no, salgan todos los barcos a buscar, ¿no? Ya a esa embarcación que está causando tantos problemas. Es ahí entonces que se dio el combate de Angamos el 8 de octubre, ¿no? Donde pues se produjo la muerte en un primer momento, ¿no? De Grau ya, y otros líderes, ¿no? Y otros almirantes que estaban pues en la zona de mando, ¿no? Y ahí, porque ahí fueron los cañonazos, ¿no? Y finalmente Pedro Garrison dio pues la orden de hundir el Huáscar. Cuando los chilenos se dan cuenta que se iba a hundir el Huáscar, no, ellos lo querían, ¿no? Ya como, ¿no? Ya trofeo. Fue capturado y llevado, ¿no? Ya a Chile, pues donde lo tienen, ¿no? Ya ahí. Iniciándose entonces la campaña terrestre, ¿no? La campaña terrestre va a tener ya 4 campañas, ¿no? Bueno, en la campaña terrestre, ya en el sur hubieron 2 campañas, que fue la campaña de Tarapacá y la campaña de Tacna y Arica, ¿ya? Luego viene la campaña de Lima y luego viene la campaña de la Sierra de la Breña o de la Resistencia, ¿no? Campaña terrestre fueron 4, en el sur fueron 2 las campañas, ¿no? Ya derrotándose, pues aquí todas fueron lastimosamente derrotas, como les decía, no estábamos preparados, ¿no? Para esta guerra. Se produjo la derrota en Pisagua, en San Francisco, vencimos en Tarapacá, pero no llegó el refuerzo boliviano, lo que llegó a Tarapacá fue ya el refuerzo chileno, por lo cual tuvieron que abandonar, ¿no? La zona de Tarapacá. En ese proceso se va a dar una crisis política tanto en el Perú como en Bolivia. Hilarión Daza va a ser reemplazado en Bolivia por Narciso Campero y en el Perú ya Nicolás de Piérola va a dar el golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado, que se había ido a Europa a comprar armamento, ¿no? En plena guerra se fue y nos dejó, ¿no? Ya y no regresó, ¿no? Bien, es así entonces que se inicia la campaña de Tacna, ¿no? Derrotas en el Alto ya de la Alianza, donde había llegado ya a esta zona, había llegado el ejército boliviano con ya Narciso Campero, el presidente que venía pues, ¿no? A pelear y a recuperar todos los territorios que había perdido, pero fueron derrotados también, por lo cual después de esta campaña, ¿no? En el Alto de la Alianza, ya o en esta batalla del Alto de la Alianza, Bolivia dijo que se retiraba definitivamente, ¿no? De la guerra, ya no iba, ¿no? A participar ya en la guerra. Y luego, ya de ahí, bueno, nos quedamos nuevamente solitos, los chilenos avanzan, llegan hacia Arica, donde pues Francisco Bolognesi va a recibir, ¿no? La visita, ya del Río, ¿no? De la Cruz, perdón, de la Cruz, el chileno que fue enviado, para pedirle que se rinda, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último, ¿no? Cartucho. Fue lo que dijo Bolognesi. Bueno, también igual se perdió, ¿no? Ya aquí. La consecuencia entonces que Chile se adueñaba del sur ya y controlaba pues el salitre, que era lo que quería, ¿no? Ya aquí iniciándose ya la campaña, ¿no? De Lima. Había habido un primer momento de negociación, ¿no? Ya donde pues el embajador chileno, el embajador boliviano, el embajador peruano, más el embajador norteamericano en la embarcación La Caguana, ¿no? Ya negociaron, ¿no? Ya negociaban. Pero Chile no respetó el alto a la negociación y Patricio Lin se fue al norte a Trujillo y ahí saqueó, violó mujeres, ¿no? Incendió todo cuando estábamos en negociaciones. Hay un alto al fuego, ¿no? En las negociaciones, que cosa que Chile no respetó. Esto hizo pues entonces que ya el Perú, Bolivia y todo no llegaron a ningún acuerdo, fracasó este primer intento, ¿no? De negociación, produciéndose ya en el 81 2 batallas. En enero, ¿no? Se dio la batalla de San Juan. Después de la derrota en la batalla de San Juan vino el incendio y saqueo de Chorrillos, ¿no? Y luego ya la batalla de Miraflores, que intentó evitar el avance de los chilenos, pero ya era eminente la ocupación. Se dio la ocupación de nuestro territorio y tenemos pues que se estableció un gobierno conocido como el gobierno de la Magdalena, ¿no? Ya lo que hoy es el distrito de Pueblo Libre, donde está el Museo de Antropología, Arqueología e Historia, donde vivió San Martín, donde vivió Bolívar, ya ahí en esa casa, ¿no? Ya se hizo un museo y entonces ahí fue puesto García Calderón.
¿no? ¿Por qué García Calderón? ¿Por qué lo aceptó Chile, ¿no? Ya, ¿por qué aceptó Chile que él sea? Porque él había renunciado en el gobierno de Balta, había renunciado al Ministerio de Hacienda, porque dijo que no sabía cómo solucionar, ¿no?, la crisis. Los chilenos dijeron, este nos va a ceder territorio. Cuando luego lo convocan para negociar, ¿no?, el fin de la guerra, le piden pues quedarse, ¿no?, de manera definitiva con Tarapacá, con Tacna, Arica, todo. Él le dijo, yo no cedo ni un pedacito de territorio. Lo capturaron, se lo llevaron a Chile y luego lo deportaron, ¿no?, ya a Francia, ¿no? Iniciándose entonces la resistencia, ¿no?, ya nacional, la campaña de la Breña o la campaña, ¿no?, ya de la Sierra o la campaña, ¿no?, ya de la Breña, ¿no? Quien va a estar ya liderando es Andrés Avelino ya, Cáceres. Ya Andrés Avelino Cáceres va a contar con el apoyo de Miguel Iglesias, es decir, la familia Iglesias, que eran dueños de haciendas en el norte, dueños de casi toda Cajamarca, dijeron que ellos iban a defender la zona norte, que no iban a permitir el avance de los chilenos, ¿no?, si es que se dirigían ya al norte. Mientras que aquí, pues hacia la zona de la Sierra Central, ¿no?, Andrés Avelino Cáceres ganaba las batallas de Sangrar, de Pucará, Pucará 1, Pucará 2, Marcavalle y Concepción, ¿no? Eran los triunfos que había pues logrado, ¿no?, aplicando la guerra de guerrillas, ¿no? ¿Ya por qué? Porque ellos conocen el territorio, sorprenden a los chilenos y luego huyen por los caminos del Inca, que los chilenos no conocen ya aquí. Y luego en la zona norte pues se produjo ya el triunfo, ¿no?, en la batalla de San Pablo de la familia, ¿no?, Iglesias. Pero esto hizo que ya Miguel Iglesias traicione a lo que había dicho, ¿no?, Andrés Avelino Cáceres, vamos a defender el norte. No, él dio su manifiesto de Montán, o conocido como el Grito de Montán, en el cual decía pues que hay que acabar la guerra y si hay que ceder territorio, pues que se ceda territorio. Uy, los chilenos inmediatamente lo mandaron a traer y lo nombraron presidente regenerador y en su gobierno se firmó el Tratado de Ancón. Quien no le perdona esto es Cáceres, pero Cáceres ya pues ha provocado la división de nuestro territorio y en la batalla de Huamachuco fue derrotado, ¿no? Ya, bien, se firma entonces el Tratado de Ancón, ya se va a ceder perpetuamente Tarapacá, por 10 años Tacna y Arica, ¿no? Y el Perú le entregaba 1 millón de toneladas de guano, ¿no?, ya a Chile. Consecuencias, pues terribles, ¿no? En el ámbito económico, la infraestructura económica destruida, paralización productiva, la pérdida, ¿no?, de los ingresos del salitre que estaban ahora en manos de los no chilenos, ya va a haber conflictos entre los propietarios, los trabajadores, los campesinos, porque no hay, ¿no?, ya inversión aquí, y esto pues va a fortalecer el caudillismo militar, ¿no? Ya entonces viene el segundo militarismo que va de 1883 a 1895. Tenemos aquí crisis del partido civil, debían de gobernar, ¿no?, ya los militares, y es lo que va a suceder. El surgimiento de nuevos partidos políticos, ¿no?, como el Partido Constitucional, el Partido Demócrata, la Unión Nacional, ¿no? Ya la crisis económica que se está viviendo producto de la guerra, ¿no? Ya las sublevaciones populares que se van a dar, cuando entonces, ¿no?, ya quien va a ser designado como presidente, ¿no?, es, bueno, va a ganar las elecciones Miguel Iglesias, ya que había sido nombrado presidente regenerador, ¿no?, ya por Chile, pues él hizo que se dé segundo congreso fuera de Lima, esta vez funcionó en Cajamarca, ¿no?, donde se dio ya la elección y lo eligieron a él como presidente del Perú. Bien, aquí se va a dar la reapertura, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, ¿no?, de la Universidad de San Marcos, del Colegio Guadalupe. ¿Y por qué se había dado esto? Chile había saqueado, ¿no?, e incendiado la biblioteca en el momento que se retiraba, también atacó locales de San Marcos, del Colegio Guadalupe, ¿no?, ya fueron atacados. Y entonces ahora se reconstruía, ¿no?, estos lugares. Y se estableció la contribución personal, que era ya la forma en que el Estado iba a obtener dinero. Pero esto provocó la rebelión de Atus Paria, ¿no? Atus Paria, pues es un campesino ya, ¿no?, de la zona ya de Ancash,
que se rebelan porque consideraban que esta contribución personal era como el retorno al tributo indígena, que los únicos que iban a pagar eran los indios, ¿no? Ya es ahí entonces que se da, ¿no? Ya levantamiento. Bien, luego tenemos nosotros ya aquí que termina el gobierno de Iglesias, estuvo un tiempito nomás. ¿Y por qué? Porque tuvo también no solamente la rebelión, no ya de Atusparias, sino la oposición de Andrés Avelino Cáceres, que finalmente hizo que renuncie Iglesias, ¿no? Y se convoque ya a elecciones. En este proceso no electoral ya vamos a tener que sale pues elegido Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El primer gobierno ya de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Ya donde pues, ojo, los militares están, ¿no? Ya gobernando. Bien, en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres hubo una alianza entre el Partido Constitucional y el Partido Civil, que es lo que hizo que lleve a Cáceres, que era el que había fundado el Partido Constitucional, el poder. Se dio la desaparición del billete fiscal. ¿Y qué era el billete fiscal? Es un billete que surgió de emergencia en plena guerra, porque se había perdido, ¿no? Ya el sol peruano que había sido dado por Miguel de San Román, ¿no? Antes que muera, Miguel de San Román estableció la moneda bimetálica, ¿no? Oro y plata, ¿no? Que luego en plena guerra desapareció, se creó, ¿no? El billete fiscal, siendo reemplazado ahora por el sol de plata. Se va a firmar el contrato Grace. Ojo, el contrato de Dreyfus es la venta del guano. El contrato Grace ya es para cancelar la deuda externa, ¿ya? Y para eso se le iba a entregar, ¿no? Ya el control de los ferrocarriles por un periodo de 66 años a la casa Grace, ¿no? Ya se firme entonces este contrato, ¿no? Se va a firmar ya aquí el contrato, ¿no? Y los extranjeros, los ingleses, la casa, ¿no? Grace, es la que controlará ahora los ferrocarriles. Se va a dar la creación de las juntas departamentales. Las juntas departamentales son las que se van a encargar de cobrar ya lo que son los impuestos, ¿no? Ya en los distintos departamentos, ¿no? Ya para poder, oye, generar ingresos, pues, para el Estado. Se va a firmar también el tratado con el Ecuador de límites, ya el tratado García Herrera, aunque luego no va a ser reconocido, no ya tratado. Bien, luego tenemos nosotros aquí, ¿no? Las concesiones que se va a dar ya con el contrato Grace. Los ferrocarriles por 66 años se le va a dar también 3 millones de toneladas de guano, se le va a ceder 2 millones de hectáreas de tierra en la selva, se les va a dar la libre navegación en el lago Titicaca, ¿no? Ya, y pues se iba, ¿no? A dar 33 anualidades de 800.000 libras esterlinas, debían de pagar por esta concesión, ¿no? De los ferrocarriles. Cuando Cáceres entrega, ¿no? Las tierras, entrega, ¿no? Ya las toneladas de guano y la libre navegación, oye, ¿qué pasó? Si el Perú está en crisis, lo que el Perú necesita es dinero para continuar con la reconstrucción, pero Cáceres pues había no cambiado. Esto trajo abajo, diríamos, su fama, no ya de ser un gran luchador, de grandes triunfos en la guerra, no con Chile. Termina su gobierno, va a salir elegido Remigio Morales Bermúdez, justamente durante su gobierno se produce la ruptura ya de relaciones diplomáticas con Chile, cuando estábamos a justo ya de cumplir los 10 años del Tratado de Ancón, los chilenos buscaron pretexto y rompieron relaciones para no convocar al plebiscito que debían de hacer para consultarles a Tacna y Arica si querían regresar no al Perú. Se dio la promulgación de la ley del habeas corpus, no se creó ya la conclusión del ferrocarril central que se había iniciado en el gobierno de ya Miguel Iglesias. Termina su gobierno, no, bueno, no logró terminar porque fallece, ¿no? Ya le faltaba un año para terminar, y se convoca a elecciones, ganando Andrés Avelino Cáceres. Su gobierno fue cortísimo porque viene la coalición nacional liderado por el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, quien decía que su gobierno era ilegal, ¿no? ¿Ya por qué? Porque pues supuestamente él había gobernado, ¿no? Ya, no, él no había gobernado Remigio Morales Bermúdez, pero como Remigio Morales Bermúdez ganó las elecciones ya apoyado por el Partido Constitucional de Cáceres,
él decía, ¿no? Piérola decía que ya había gobernado Cáceres, ¿no? Cosa que no era cierto, pues, ¿no? Ya aquí. Es así entonces que Cáceres ya va a renunciar y va a dejar el poder, ¿no? Ya Manuel Candamo va a convocar a elecciones, ¿no? Y quien va a salir elegido va a ser Nicolás de Piérola, quien va a crear, va a reemplazarse las juntas departamentales, se crea la Sociedad Anónima de Recaudación y Impuestas, se establece el estanco de la sal que provoca un levantamiento indígena, ¿no? Porque le están quitando sus tierras, ya, y la venta de la sal. Se da la creación de Fomento, del Ministerio de Fomento, que era que se va a encargar de hacer todas las obras, ¿no? Que necesita, pues, el Perú. Ya se va a adoptar la libra peruana, ¿no? Que entra en vigencia en la República Aristocrática, no ya aquí. Se da el boom del caucho, porque en el gobierno de Cáceres se descubrió el caucho. Fitzcarral descubre el caucho, se descubre el petróleo también en el gobierno de Cáceres, y ahora empieza el boom. También se va a dar ya el caucho, ¿no? Debido, dice, a la guerra hispanoamericana. Cuba está peleando ya por su independencia de España, ¿no? Y eso va a ser aprovechada, porque como ellos, Cuba era la que vendía, ¿no? El azúcar, ahora está en guerra, pues ahora el Perú aprovecha para vender. En el ámbito militar se trajo a la misión Clemen, Pablo Clemen fue traído para hacer un estudio ya de la organización militar, y es aquí entonces que las sugerencias, ¿no? Algunas de estas sugerencias que dio la misión Clemen, dada por Pablo Clemen, fue la creación del servicio militar obligatorio y la creación de la primera escuela militar en Chorrillos, ¿no? Se dio también la reforma electoral estableciéndose el voto directo y que solamente, bueno, selectiva, elitista, ¿no? Votaban los que sabían leer y escribir, los alfabetos, ¿no? Iniciándose entonces la República Aristocrática, ¿no? Ya se convocan a las elecciones y vamos a ver nosotros, pues, que ahora los grandes apellidos, las familias poderosas son los que van a tener, no el poder. Tenemos aquí que las características es el retorno del partido civil, por eso que la República Aristocrática también se le conoce como el segundo civilismo, ya el segundo civilismo. ¿Por qué? Porque los partidos civiles ya toman, no el poder, aunque hay un breve golpe, no ya de Estado durante la República Aristocrática. Su dependencia, es decir, dependemos económicamente, ¿no? Del capital inglés, ya nuestra economía es una economía agrominera exportadora, ¿no? El sistema de enganche, ¿qué significa? Me contratas para trabajar, ¿no? Ya, pero me pagas adelantado, ¿no? Yo me gasté ese dinero y entonces después me vas a obligar a trabajar, ¿no? Ya en tu tierra, ¿no? Oye, pero yo ya cumplí, ¿no? Yo ya te pagué, ¿no? Ya aquí. Predominio de la oligarquía y el gamonalismo, ¿no? Ya política, ¿no? Exclusión, ya de la clase media, del proletariado y el campesinado. Rechazan, ¿no? Ya la oligarquía, ¿no? Rechaza este grupo, ¿no? Social. Y se da, pues, el desarrollo de los movimientos obreros, porque justo coincide con el inicio de las 8 horas, la lucha de las 8 horas, ¿no? Que se está dando ya a nivel de los Estados Unidos, de Europa, no se está dando. Y aquí el primer gobierno va a ser el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿no? Que va a firmarse con él el tratado Osma-Villazón con Bolivia, ¿no? Se va a establecer ya la imposición de la libra peruana, que fue justamente el patrón, ya la libra peruana, o patrón de oro, como también se le denominaba, al que se había creado en Nicolás de Piérola, porque entra en vigencia recién aquí, en Eduardo López de Romaña. Se va a crear el Código de Minería, que va a permitir el ingreso ya a la minería, solo a la minería en ese momento, de los norteamericanos en Cerro de Pasco y en Marcona. Ya Marcona y Cerro de Pasco fueron dos centros mineros que pasaron a estar controlados por inversión norteamericana. Se va a dar también el Código de Aguas, que es el Estado quien controla, ¿no? El agua, lo que hoy es Sedapal, pues, ¿no? Ya el Estado, ¿no? Es el que maneja ya el agua. Termina el gobierno de Eduardo López de Romaña, quien va a asumir el gobierno ya va a ser Manuel Candamo, pero Manuel Candamo estuvo poco tiempo, ¿no? Ya en el gobierno, pero antes de fallecer, porque fallece, ¿no? Va a darse ya la inauguración del primer tranvía, Lima-Chorrillos, se va a promulgar la ley de ferrocarriles y luego se convoca a elecciones, y en estas elecciones quien sale elegido va a ser José Pardo y Barreda,
primer gobierno de José Pardo y Barreda. Él es hijo ya del primer presidente civil, de Manuel Pardo, ¿no? Ya, y Lavalle. Entonces él también tiene esa preocupación por el ámbito, ¿no? De la educación, ¿no? Por eso es que va a dar el sistema primario gratuito, ¿ya? Y obligatorio. Ojo, que ya era obligatorio el reglamento de instrucción pública desde Ramón Castilla, luego su padre, pero ahora es gratuidad. El Estado asume, ¿no? Ya los gastos, ¿no? Que se haga en la educación ya primaria, ¿no? Se va a dar el reglamento del acceso femenino a las universidades. Por primera vez una mujer va a poder postular a la universidad. Si no me equivoco, es Isabel Trinidad Hernández, ya la primera mujer que postuló en la San Antonio de Abad, ¿no? Ya fue la primera que ya va a ingresar. No a todas las carreras podían ingresar, sobre todo era a educación, ¿no? Ya a educación. Y también ya vamos a ver que van a iniciarse las protestas obreras, reclamando mejores condiciones, no ya laborales. Y los primeros en iniciar estas protestas fueron los ya el gremio de las estrellas del Perú, ¿no? Estrellas del Perú, que era pues los panaderos, ya los que habían iniciado no esta protesta. El Ecuador va a invadir nuestro territorio porque desconoce, no ya aquí el tratado. Por eso es que luego en el siguiente gobierno, que es el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, primer gobierno, se va a dar no ya el tratado Polo Bustamante, concesión territorial a Bolivia, que era lo que quería Bolivia. Por eso que Bolivia desconocía no los tratados porque quería que se le ceda no territorio. Y quien termina pues cediendo territorio es Augusto B. Leguía. Con Augusto B. Leguía en el ámbito social se va a dar el primer paro general obrero, no ya por el reclamo de las 8 horas de trabajo, y lo que él hizo fue no ya reconocer solamente la ley de accidentes de trabajo. Ojo, que en este lado que ya estaban las protestas obreros, José Pardi Barreda había encargado a José Matías Manzanilla, ¿no? Que investigue si se podía dar la ley de las 8 horas y otros beneficios más que daban. Eso dio como resultado el proyecto Manzanillas, ¿no? Es decir, que sí se podían dar. Quien lo aprueba es Augusto B. Leguía, pero de todo eso lo único que les dio fue la ley de accidentes de trabajo. Dijo, miren, ya vamos a darles, ¿no? Sus 8 horas de trabajo, claro que se estaban haciendo lo loco porque no querían, pero ya estaban, ¿no? En ese camino. Y luego tenemos ahí, ya que se va a firmar con el Brasil, ¿no? El tratado, ya Velarde Río Branco, ¿no? El avance, pues ya el fin del avance de Brasil en la Amazonía peruana, ¿no? Recuerden que tenían ellos el transporte fluvial, pero ahora dicen, ya no, ahí no más, ¿no? Ya no va más, ¿no? Esa ya utilización del río Amazonas por el lado peruano. Se crea la Asociación Pro Indígena. Bueno, no es que lo crea Leguía, porque Leguía es anti-indígena, es anti-clase media, ¿no? Él rechaza todo eso, pero ya había todo un movimiento, ¿no? En el territorio, ¿no? Ya de apoyo a los indios, ¿no? Aquí, o de reivindicación, ¿no? Ya a los indios. Bien, cuando entonces está para terminar su gobierno, se convoca a elecciones, ya, y quien va a ganar las elecciones va a ser Guillermo Billinghurst, ¿no? Ya que pues gana las elecciones y establece un gobierno populista, ¿no? Antioligárquico. Él ofreció el famoso pan grande para poder ganar, ¿no? Las elecciones. Gracias, señora Betty, gracias, ya. Bien, es así entonces, ya que Guillermo Billinghurst va a sufrir la primera huelga no general en el muelle y dársena del Callao, estableciendo la ley de las 8 horas, solo para los trabajadores del muelle y dársena. Pero eso ya era un antecedente de que, oye, si has dado la ley para un grupito, se puede dar para todo, no el país. Él va a sufrir el golpe de Estado que le va a dar Óscar R. Benavides, ¿no? Ya que va a derrocar a Billinghurst apoyando a la oligarquía. Es un golpe de Estado del Congreso, pero quien no quieren aparecer, y entonces quien se prestó a dar el golpe de Estado fue no ya Guillermo Billinghurst. Y justo cuando está para convocar a las elecciones, se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que justamente el desarrollo de la guerra se da en el gobierno de
José Pardo y Barreda, su segundo gobierno. Esta guerra mundial va a promover el incremento de las exportaciones, ¿no? Ya nuestra materia prima va a ser solicitada por los países que están, ¿no?, en conflicto. Pero también en la parte interna vienen, ¿no?, ya protestas, ¿no?, ya que van a llevar a paros y luego a huelgas a nivel nacional, por lo cual el presidente estableció las 8 horas a nivel nacional, ¿no? Ya tuvo que establecer la ley de las 8 horas a nivel nacional y otros beneficios, como por ejemplo el reglamento del trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Bien, otra de las cosas que vivió José Pardo fue el levantamiento del policía Rumi Maki, ¿no? Ya se levantó, ¿no?, por los abusos que cometían, ¿no?, los gamonales ya contra los indios, ¿no? Él entonces se va ya a levantar, ¿no?, dice, expansión de las haciendas latifundistas con el apoyo del Estado, que hacía pues que se cometan muchos abusos, ¿no?, contra el campesino, el incremento del precio de la lana, ¿no? Ya, oye, era terrible pues lo que se estaba, ¿no?, ya cometiendo aquí. Y la construcción del Estado federado, ¿no?, ya del Tahuantinsuyo, era lo que pedía, ¿no?, Rumi Macue. Es como que regrese pues el Tahuantinsuyo. Cuando entonces está, ¿no?, ya llegando a su fin el gobierno de Pardo y Barreda, convoca elecciones, ya, y quien gana las elecciones va a ser ya Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gana las elecciones, ya, pero veremos posteriormente qué es lo que pasa, ¿no?, ya aquí. Bien, tenemos nosotros, ¿no?, ya tenemos nosotros aquí entonces, ¿no?, ya los ejercicios, ¿no? Ya los ejercicios. En la número 1, que yo ya había dado hace rato la respuesta, ya la clave era la A, ¿no? Ya en la número 2, ¿no? En la número 2 ya tenemos nosotros aquí que la clave ya también es la A, ¿no? Ya por si acaso les estoy escribiendo también, ¿no? Ya en la 3, ya en la 3 tenemos que la clave es la B, ¿no? La 3 es la B. En la 4, ya en la 4, la clave, que es una figura que yo, ¿se acuerdan? Dije, hay una pregunta que está una figura donde está la petición de Chile y el Perú, ¿no? Ya les dije yo a los Estados Unidos, ¿no? Ya que apoye para la guerra contra España, ¿no? Para evitar justamente el intervencionismo ya que se daba, ¿no? Aquí. Esta pregunta, ¿no?, la respuesta ya es en la A, ¿no? En la 4 ya tenemos, ¿no?, la A, ¿ya? Y la 5, ¿no?, que nos habla pues del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Y está en relación a las reformas, ¿no?, que era pues la creación de esta administración de los tributos y para pagar, ¿no?, ya los impuestos, la cobra de los impuestos, ¿no? Tenemos que buscó modernizar el aparato fiscal, ¿no?, y administrativo del Estado. Así que la número 5, ¿no?, es la clave ED, ¿no? La clave ED. Bien, chicos, ¿no? Ya aquí termino, ¿no? Termino ya aquí. Nos estamos viendo, ¿no?, la próxima semana, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Voy a dejar de presentar para que el profesor que venga no tenga dificultades, ¿no?, aquí. Bien, hasta luego, alumnos, cuídense mucho. Hasta luego, señora tutora, nos estamos viendo la próxima semana.